a estudiar pues este tema de las monjas en el siglo XVII y pensar un poco con qué herramientas mentales contaban las monjas para pensar su cuerpo. Y recientemente estuve también haciendo un trabajo sobre educación física en el siglo XIX, sobre cómo surge este discurso y cómo se implementa en los colegios de niñas, y eso quería verlo, cómo se vinculaba a cambios en la concepción del cuerpo. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy parte un poco pues como de este primer amor del doctorado por las monjas, y pues últimamente, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, pues hemos visto que, ¿no? Mucho se ha dicho sobre, por ejemplo, el enmascaramiento de los rostros, ¿no? La importancia del tacto y el contacto y la presencia física en ciertos ámbitos, ¿no? De la vida que pues nos siguen pareciendo cruciales, como por ejemplo esta clase, ¿no? Normalmente con Alexandra lo que hacemos cuando doy esta clase es vamos al centro y pues trabajamos algún espacio alrededor de algún tema, ¿no? Y esto ya lo decía el sociólogo David Le Breton, que trabaja cuerpo recientemente en una entrevista. Él decía que lo que se ha trastocado en esta pandemia son pues nuestros ritos de interacción, el acceso al cuerpo del otro, la densidad física, ¿no? Tan valiosa pues para el pacto social, para el vínculo amoroso, ¿no? Y al afectivo. Y un poco lo que nos queda claro, y ustedes como antropólogos sé que es algo que les interesa, que pues la condición humana siempre es una condición encarnada. Y aquí me gusta mucho pensar en las palabras de un filósofo que también ha reflexionado en torno al tema del cuerpo, que es Jean-Luc Nancy. Él dice: el cuerpo, la piel, todo el resto es literatura anatómica, fisiológica y médica. La verdad es la piel, está en la piel, hace piel. Entonces, bueno, el día de hoy lo que yo quiero plantear, ¿no? O cómo más bien quiero plantearles el tema, pues me interesa que nos acerquemos a los conventos desde el simbolismo del cuerpo, ¿no? La vivencia de la corporalidad y desde ciertos espacios, jerarquías, ¿no? Relaciones y pensamientos que están pues ahí rondando el espacio. Es decir, me interesa que pensemos el día de hoy los espacios, estos espacios de la cotidianidad, me interesa que veamos cómo estos influyen en las concepciones del cuerpo y cómo estos sirven de soporte para dotar de sentido a ciertas prácticas, y también cómo estos espacios imponen pues ciertas lógicas de acción corporal, es decir, cómo imponen ciertos usos del cuerpo, porque aquí, y bueno, eso yo sé que ustedes lo saben mejor, pero quiero que me crean cuando les digo que pues el cuerpo nunca es solamente lo que pensamos que es. Entonces, bueno, preparé algunas imágenes. También estas imágenes las retomo de una visita virtual que di hace poco, y en vista de que no podemos ir al centro, de que no estamos ahí, pues les voy a pedir a ustedes como mucho trabajo de imaginación, digamos. Alexandra, no sé si les puedo compartir imágenes, es en presentación PowerPoint. Yo sé que eso es muy cansado para los alumnos ahora, pero bueno, imaginemos que estamos caminando ahí por el centro en vista de que no lo podemos hacer, y pues yo les iré narrando un poco, ¿no? Que me interesa pensar, y retomando también ciertos aspectos o ciertos puntos del ensayo. Entonces, bueno, denme un poco de paciencia. Voy a presentar toda tu pantalla. Ok, me dicen si se ve. Entonces, ahorita ya en teoría tendrán que estar viendo, ¿no? Mi pantalla. Sí, ya se ve. Ya están. Entonces, bueno, aquí tenemos como un mapa, ¿no? De la Ciudad de México. Y bueno, nada más para que se den una idea, ¿no? Como de espacialidad. Ya sé que mi mapa no es muy bueno, que está pixeleado, ¿verdad? Pero bueno, nada más para que se den ¿no? Es una idea pues de toda la cantidad de conventos que hay ahí. Y como yo les decía, lo que me interesa a mí reflexionar es cómo estos espacios, ¿no? De la cotidianidad pues van a servir de soporte a ciertas prácticas corporales, y también cómo van a imponer, ¿no? Ciertas lógicas de acción corporal, y cómo van a dotar al cuerpo, dependiendo en el espacio en el que esté, de ciertos simbolismos. Y como, bueno, ponía ahí en el ensayo que ustedes leyeron, para mí ingresar al convento
implicó hasta cierto punto unos usos particulares del cuerpo, una gestualidad específica vinculada a los espacios y el simbolismo que estos tenían, ¿no? Es decir, cómo dependiendo el espacio, como les he dicho, el cuerpo adquiría cierta significación, se podía leer de cierta manera y había toda una gestualidad específica en esos espacios. Y aquí retomo algo también que planteaba en el artículo que ustedes leyeron, que postula, ¿no? Que propone un sociólogo que se llama Erving Goffman. Y Erving Goffman, por ejemplo, invita a considerar ciertos espacios de interacción social como escenarios de representaciones teatrales, en donde los individuos que interactúan son pensados como actores principales de dichos escenarios. Y para ya entrar en materia, ¿no? ¿Qué los quiero hacer pensar a ustedes el día de hoy? Si algo los quiero hacer pensar es lo siguiente. Uno, ¿no? Me interesa pues que retomemos esta densidad del cuerpo y el espacio, es decir, que intentemos pensar qué lugar ocupan los movimientos del cuerpo en el espacio y qué relación hay entre cuerpo y espacio, sobre todo, como les decía al inicio, pues en estos tiempos donde lo que se ha visto como troncado, ¿no? En la pandemia, entre muchas otras cosas muy drásticas, pues han sido estos ritos de interacción, esta densidad física y corporal. Y también me interesa que pensemos pues al cuerpo desde nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros también como hoy en día pues nos movemos desde cierta lógica corporal y que la intentemos trasladar o pensar con la lógica corporal que impera, ¿no? En ese otro tiempo, pues que es el siglo XVII, aquí en la Nueva España, y concretamente en los espacios de monjas. A mí me gusta mucho también hacer este ejercicio, ¿no? Como imaginativo, o sea, imaginémonos que nosotros estamos ahí y que cómo contrastan esas lógicas que están codificando al cuerpo en el espacio, en ese contexto, y cómo hoy nosotros también tenemos lógicas de movimiento, ¿no? Lógicas de uso espacial completamente diferente. Y antes de entrar, porque ya sé que dicen, bueno, estas imágenes, ¿qué? No nos está diciendo nada. Antes de entrar, nada más quería darles, bueno, citar a una historiadora que se llama Susan Leigh Foster, que tiene un texto muy lindo que se llama Coreografiar los cuerpos, y ella dice, ¿no? Y cito, un historiador de los cuerpos se aproxima a estos vestigios fragmentados con su propio cuerpo. El cuerpo de este historiador desea confraternizar con cuerpos muertos, desea saber de ellos. ¿Qué se habrá sentido moverse en esas cosas, dentro de esos patrones, al desear esas habilidades, al ser observado desde esas posiciones, al moverse o ser movido por esos otros cuerpos? El cuerpo de un historiador desea habitar esos cuerpos desaparecidos por motivos concretos. Desea que esos cuerpos muertos le echen una mano para descifrar sus propios dilemas presentes y organizar algunas posibilidades futuras. Fin de la cita. Entonces, bueno, esto me interesa un poco, ¿no? Ya sé que son antropólogos, ¿no? O etnohistoriadores, quizá no propiamente historiadores, pero bueno, el día de hoy yo quiero que piensen como historiadores y que veamos cómo esa espacialidad cotidiana está vinculada a reforzar ciertas conductas o ideas relacionadas directa o indirectamente con el cuerpo, pero también ver cómo la espacialidad puede ayudarnos a reconstruir las historias de los cuerpos de antaño, ¿no? Que es otro de los grandes temas en el caso de la historia del cuerpo, o sea, cómo le hacemos para encontrar al cuerpo en el pasado, para recuperarlo, ¿no? De alguna manera, hay varios historiadores y no intelectuales dedicados al tema del estudio del cuerpo que han señalado cómo el cuerpo pues puede ser todo, pero a la vez ser nada, porque no, es decir, o sea, esta pregunta sobre la cuestión de las fuentes, o sea, dónde aparece el cuerpo, no es todo, pero a la vez, pues es muy difícil aprenderlo con H intermedia en esos espacios. Y bueno, dicho lo anterior, comencemos. Si por algo no se escucha, me dicen, por favor, como estoy compartiendo pantalla, no los puedo ver, no sé si ustedes me pueden ver, pero bueno, yo no los puedo ver ustedes, entonces me interrumpen en cualquier momento, o bien si tienen alguna duda, ¿no? Imperante en ese momento que los atormenta, también adelante, me pueden interrumpir, yo no me ofendo ni nada, al contrario, me interesa mucho también escuchar qué van pensando y escuchar si se va entendiendo. Entonces, antes de entrar, pues tenemos este mapa
de pues el primer cuadro, digamos, de la Ciudad de México, y me parece importante como pintar rápidamente con ustedes pues este panorama general donde podamos vislumbrar un poco la importancia de los conventos de monjas en la Ciudad de México en el siglo XVII o en todo este periodo que es la Nueva España, ¿no? Los conventos hasta cierto punto fueron ciudades dentro de ciudades, ¿no? Como ustedes saben, o si no saben, se los digo, ¿no? Pues cuando uno ingresaba al convento, cuando una mujer ingresaba al convento, pues ya no podía salir de ahí. Entonces hay varios historiadores que han notado cómo estos conventos eran como una especie de pequeñas ciudades, ¿no? Había varios patios, las monjas tenían pues sus celdas, durante mucho tiempo fueron celdas particulares, ahí tenían como todas sus pertenencias, sus pequeñas bibliotecas, sus cocinas, sus esclavas, las niñas que educaban. Entonces, hasta cierto punto, el convento configuró, digamos, su lógica espacial para copiar aquella de la ciudad. Entonces, eran ciudades dentro de las ciudades, y la importancia de estos es que tenían pues un papel purificador, es decir, hoy en día pues nosotros como somos sociedades pues ya no religiosas, no entendemos la importancia, ¿no?, de estos espacios. No entendemos, por ejemplo, por qué había, ¿no?, 17 conventos de monjas nada más, no estoy hablando de las órdenes masculinas, en la Ciudad de México. O sea, qué barbaridad. Hoy nos parecería ser, pues, ¿no?, que esos espacios son como espacios de ocio, por decirlo de alguna manera, porque, pues, las monjas hasta cierto punto estaban, pues, nada más rezando. Y lo que vemos, ¿no?, lo que a mí me interesa subrayar es que en ese contexto, pues, la oración se concibe como algo importantísimo, ¿no?, como un medio eficaz, y los conventos de monjas, hasta cierto punto, si yo tuviera que pensar y decir qué parte del cuerpo son, ¿no?, para establecer una metáfora extraña y fácil, diría que son una suerte de hígado, ¿no? Ya ven que el hígado purifica, limpia el alcohol de todas sus borracheras, ¿no es cierto? El hígado purifica, y también una especie de pulmones. Entonces, los conventos de monjas en ese contexto tienen varias funciones, ¿no? La primera de ellas, pues, es la de purificar a la ciudad. O sea, entre más conventos había en una ciudad, eso nos habla como de una mayor grandeza de esa ciudad. Aquí les estoy compartiendo, pues, ay, ya, ¿me siguen viendo? ¿No, verdad? ¿Sí? Sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? No, ya solo vemos No. tu pantalla, Ah, pero no. vemos el Meet. No, a ver, ya no sé qué hice porque quería, a ver, dejo de compartir. Ahora Voy a estamos volver. viendo como un Inception de tu pantalla. Ah, ya. Sí, no, a ver, ahorita, perdón, qué barbaridad. Ya, compartir, ya me están viendo, y ahora ya perdí mi presentación, aquí está. Siguen viendo No, mi pantalla, ya está, eso es lo que, es que quería quitar el mensajito. no Bueno, vemos tu pantalla, Ginny. ¿no ven mi pantalla? Mm-mm. A ver, fin de la presentación. Compartir. La tecnología. Creo que tienes que volver a Meet tal vez y dejar de presentar y luego volver a presentar. Ya, ¿verdad? Ahora sí ya, creo que Ahí va. ahí va. Ahí va, ahí va. Ok. Y Listo. ahora, ¿ya? Ya. Ok, bueno, entonces, este logo de aquí ya no lo voy a mover, para que no vuelva a pasar eso. Entonces, retomando, ahí, bueno, está un antiguo mapa, ¿no?, de la Ciudad de México, de cómo, pues, empieza, bueno, nos da una idea, ¿no?, del tamaño del lago. Con Alexandra ya hemos hecho otras visitas sobre el lago y cómo se empieza a disecar, y todas las ideas sobre la higiene, pero bueno, aquí tenemos la Ciudad de México, ¿no?, que lentamente, pues, empieza a constituir, ¿no?, como un centro urbano parecido a pues, los centros europeos. Y pues en ese sentido, ¿no?, vemos también que los conventos de monjas pues tuvieron como este papel, por llamarlo de alguna manera, civilizador, es decir, pues en este nuevo mundo que en un primer momento pues plantea muchas interrogantes, ¿no?, en esta ciudad, o en esta primera ciudad española, ¿no?, que se funda sobre los restos de la ciudad prehispánica. Pues hay toda esta idea como de santificar, digamos, ese suelo que antes había sido pagano, y ahí otra vez los conventos de monjas pues cumplen con este papel purificador y este papel que nos habla
pues de la grandeza de un imperio, ¿no? La grandeza de una religión. También otra de las funciones de los conventos de monjas era pues la de resguardar el honor de las mujeres, sus familias y la sociedad. Vemos que en este horizonte, esta noción del honor, que es como muy vaga, muy imprecisa y muy difícil de definir, va a configurar pues las lógicas de comportamiento, ¿no? Las lógicas, digamos, de lectura del cuerpo de las mujeres y su sexualidad, y pues va a ser importantísima, ¿no? Entonces, en este horizonte vemos como una de las, ¿no?, maneras, digamos, de vigilar este honor de las mujeres era a través de la clausura y de la toma de estado de una mujer. ¿Qué quiere decir esto? No se esperaba que las mujeres eventualmente a cierta edad tomaran estado, esto es que se casaran o que se ingresaran, digamos, al convento y se convirtieran como en monjas de velo negro. Y en estas sociedades, la lectura, ¿no?, del cuerpo de las mujeres se hacía como desde esta lectura de la medicina moral. En esta lectura de la medicina moral, el cuerpo estaba compuesto de 4 humores, que eran bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, y se pensaba que las mujeres eran como una especie de varones imperfectos, o sea, de cuerpos de hombres imperfectos que no se habían alcanzado a cocer bien y que eran pues como de tendencia húmeda. Y esto que les estoy diciendo quizá no les haga mucho sentido, pero bueno, eso trae como muchas repercusiones políticas o sociales, y esta constitución, ¿no?, esta constitución corporal femenina hace que sean consideradas como perpetuamente menores de edad. Entonces, la sociedad pues tenía que estar vigilando porque el hecho de que fueran menores de edad las convertía pues presa fácil del demonio, ¿no? Presa fácil pues de todos los embaucadores. Entonces, en este horizonte, sobre todo después de Trento, se piensa que las mujeres pues tienen que estar vigiladas todo el tiempo porque si no corren el riesgo de caer en la vagancia, corren el riesgo de caer en el ocio y corren el riesgo de transgredir, ¿no?, como las normas de comportamiento sexual aceptables en esta sociedad, y eso traía repercusiones no solo para ellas, no solo para su familia, sino que la suerte del imperio, y ya sé que esto suena drástico, pero así era, la suerte del imperio estaba en juego ahí. Entonces, los conventos en ese sentido, pues tenían, ¿no?, esta función de resguardar el honor de las mujeres y también darles una opción al momento de tomar estado, es decir, casarse también en este horizonte, pues no era nada fácil. Si ustedes creen que hoy casarse no es fácil, pues en este horizonte menos, porque había que cumplir con toda una serie de requisitos, ¿no? Que la calidad de la sangre fuera igual, que hubiera la dote, que fueran candidatos adecuados. Entonces, bueno, los conventos también se fundan en este periodo y tienen como esta función de darles a las mujeres la posibilidad de tomar estado, porque además aquí pues era mejor desposar a Cristo, ser esposa de Cristo, que ser esposa ahí de cualquier noblecillo barato, ¿no es cierto? Yo si hubiera vivido en este contexto hubiera sido también monja porque tenía muchas más libertades. Y bueno, además son instituciones también que están educando, es decir, todavía en este horizonte, siglos XVI, XVII, inicios del XVIII, no hay instituciones, o sea, es decir, no hay colegios propiamente para educar a las mujeres. Entonces las monjas o los conventos de monjas cumplen pues también ese papel, digamos, de educadores. En los conventos van a vivir muchísimas mujeres, no solo las monjas. Hagan de cuenta, en un convento tenemos a las monjas de velo negro, que ahorita entro a explicar un poco quiénes son o qué hacen, que es como la máxima jerarquía dentro del convento. Luego están las monjas de velo blanco, que son monjas que entran sin pagar una dote, entonces no tienen como todos los derechos ni los privilegios de una monja de velo negro. Y también tenemos a las esclavas, ¿no?, a las sirvientas y a las niñas que se están educando ahí, que son el grueso de la población. Por ejemplo, encontramos en el siglo XIX, cuando exclaustran un convento, es decir, con las leyes de reforma que, pues, ¿no?, disuelven, digamos, las órdenes religiosas y sacan a todas las monjas de clausura y, pues, ¿no?, expropian los inmuebles, etcétera, etcétera. Encontramos, ¿no?, algunas estadísticas de que en un convento vivían 300 mujeres y de esas 300 mujeres, solo el 80, o sea, el 80 mujeres, digamos,
son monjas de velo negro. Entonces esto nos habla también de cómo en estos conventos pues hay una vida como muy dinámica y una vida hasta cierto punto muy diversa. Las monjas de velo negro no eran las, digamos, las mujeres que entraban como con todas las de la ley, que pagaban una dote, que cumplían todos los requisitos para ser monjas y que por lo mismo, ¿no? Podían ocupar cargos dentro del convento, o sea, ser lavadesa, ser enfermera, hay muchos cargos como de poder político y tienen, pueden entrar, digamos, a la toma de decisiones. El resto de las mujeres que habitan el convento no, pero eso no les quita como su papel importante ahí. Entonces, bueno, nada más retomo estos distintos anotaciones, ¿no? Estos distintos pensamientos para mostrarles a ustedes pues la importancia de estos conventos de monjas como una opción de vida para las mujeres, como resguardo para las mujeres y también hay varios historiadores, ¿no? Que han estudiado cómo económicamente también los conventos de monjas eran poderosísimos, o sea, las monjas eran, ¿no? Tenían muchas casas, prestaban, o sea, eran instituciones que tenían un papel vital, ¿no? Dentro de esta ciudad novohispana, ¿no? O sea, de ninguna manera en lugares como de ocios, donde, pues no importa, están ahí las monjitas rezando, sino que tienen un papel dinámico muy, muy importante. Bueno, aquí están viendo otra vez esta imagen un poco pixeleada de los distintos conventos de monjas que hay en la ciudad. No voy a meterme a hablar, como de todas las órdenes religiosas, pero encontramos básicamente una diferencia dentro de todas las órdenes que llegan a la Nueva España, que son como 21, ¿no? 21 órdenes y además hay como 21 conventos también, perdón, no son 21 órdenes, hay 21 conventos que obedecen como a 6 órdenes distintas y vemos que estas órdenes religiosas se dividen en dos, en los conventos de calzadas y los conventos de descalzas. Los conventos de calzadas, que eran la mayoría de los conventos, eran conventos que no seguían, por decirlo de alguna manera, el voto de pobreza de modo tan estricto. Y los conventos de descalzas, como su nombre lo indica, en el sentido metafórico, cumplían el voto de pobreza de modo más estricto. Observamos también que la mayor expansión de los conventos se da a finales del siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XVII, que es cuando más conventos se fundan y posteriormente se estabilizan. Y bueno, vemos, ¿no? Que para entrar al convento las monjas tenían que profesar 4 votos, que era clausura, pobreza, obediencia y castidad. Y en el caso de las monjas descalzas, que eran las carmelitas descalzas, como su nombre lo indica, este voto de pobreza era mucho más rígido, ¿no? Lo que implicaba, por ejemplo, que no pudieran tener esclavas o que tuvieran cocina común, como ellas les llamaban. Entonces, ya movámonos en materia, estamos aquí viendo una foto del convento de la Concepción que está sobre la calle Belisario Domínguez, casi muy cercana a Eje Central. No sé si alguna vez han caminado por el centro y han visto este convento. Bueno, este convento fue el primer convento de monjas que se funda en la Ciudad de México y lo que me gustaría destacar aquí es intentar pensar como en estos preámbulos corporales para ingresar al convento. Yo parto un poco de la hipótesis de que ingresar al convento y vivir en él significaba aprender un uso particular del cuerpo, es decir, implicaba adquirir una manera de conducir el cuerpo propio mediante la incorporación de una gestualidad corporal específica. Y en ese sentido, la primera educación, digamos, para este cuerpo en formación, lo constituían la lectura de las reglas y constituciones. Las reglas y constituciones de cada orden pues son como documentos normativos y documentos que también se pueden pensar, como lo plantea Norbert Elias, ¿no? Como pues documentos civilizatorios en el sentido en que buscan tener un impacto sobre el cuerpo y normar los usos de este cuerpo. Entonces, estas reglas y constituciones cumplían, entre muchas otras cosas y muchas funciones, ¿no? Los mismos objetivos que los manuales de civilidad cristiana, es decir, educaban al cuerpo, codificando las posturas corporales ideales al interior del convento. Y como yo mencionaba ahí en el texto que leían, pues no dejaban nada o casi nada al azar.
Y uno de los principales objetivos, ¿no?, de esta educación corporal adquirida sobre todo en el noviciado, que era el periodo en el cual las monjas pues se familiarizaban con estas reglas y constituciones, era que el cuerpo lograra una cierta compostura, humildad y modestia. Es decir, las reglas y constituciones tenían como el objetivo de que este cuerpo, pues, ¿cómo decirlo? Que este cuerpo, ¿no?, adquiriera cierta mesura, cierta humildad, que en ese contexto eran como los valores deseados o las normas, ¿no?, deseadas al momento de codificar estas lógicas corporales y estos usos del cuerpo. Y bueno, ahí, ¿no?, en el artículo ya ven que les doy algunos ejemplos, ¿no?, de cómo constantemente los prelados están señalándoles a estas monjas, cómo en sus conversaciones, movimientos y acciones, pues tienen que mostrarse como verdaderas imitadoras de Cristo y de María. No hay otro manual muy famoso en esa época, que es el de un franciscano que se llama Antonio Arbiol, y él, por ejemplo, tiene su manual de novicias, y él todo el tiempo les está señalando cómo no solo tienen la obligación de ser puras y castas, sino también tienen que parecerlo en todo. Y él agregaba que, aunque en su corazón no sean tan perfectas y santas como deben, importa, decía, que en el exterior lo parezcan para dar un buen ejemplo a los seglares. Y aquí de esto me interesa destacar cómo en este horizonte el cuerpo no es como una especie de campana, es decir, toda la gestualidad exterior, ¿no? Todas estas usos, estas lógicas, estos movimientos corporales están impactando en el interior, es decir, en el alma y viceversa. O sea, este movimiento del alma también es expansivo hasta el exterior, hacia el cuerpo. Es decir, en este horizonte no hay una división tan tajante entre cuerpo y alma. Aquí en este contexto, ¿no?, se piensa que las personas son como una unidad psicosomática compuesta de estos dos aspectos, de cuerpo y alma. Normalmente nosotros tendemos a pensar, por lo que hemos leído, ¿no?, o por los prejuicios a lo mejor que heredamos posteriormente, que pues todas estas disciplinas, ¿no?, este ejercicio, ¿no?, de autodisciplinarse en el convento, de latigarse el cuerpo, ¿no?, de los ayunos, los leemos siempre como un desprecio hacia la carne y hacia todo lo corporal, que claro, también hay una lectura, pero eso no es excluyente o no se opone a esta idea de que también es a través del cuerpo que las religiosas, y en general, pues todos los habitantes, ¿no?, de ese horizonte, podían alcanzar pues la santidad y podían alcanzar el cuerpo, es decir, perdón, el cielo. El cuerpo es un elemento importante para pensar pues las lógicas de salvación, y por lo mismo no hay toda esta importancia en torno a cómo el cuerpo debe comportarse. No sé si queda claro esta idea porque es importante. O sea, aquí el cuerpo es como una especie de campana. Todo lo que pasa en el exterior, o sea, esta gestualidad ritual codificada, incide en la elevación del alma hacia Dios y viceversa, ¿no? El alma o lo que pasa en el interior también afecta lo que está pasando en estas lógicas corporales. E insisto, esto es importante para pensar por qué estos prelados, ¿no?, por qué estas monjas, por qué esta sociedad está tan preocupada con codificar y compensar esta gestualidad corporal y también compensar pues esta apariencia, ¿no?, del cuerpo. O sea, el cuerpo es el medio, digamos, para leer lo que está pasando al interior. Y con base en eso, pues se desarrolla todo un modo particular de pensar esta corporalidad religiosa. Pero bueno, esta idea me interesaba nada más para que quede claro por qué es importante pensar este tema. Estamos frente al convento, otra vez, bueno, el convento de la Concepción. Tenemos que las iglesias, normalmente las iglesias de los conventos de monjas, el acceso a ellas es lateral, y si se fijan, hay dos portadas gemelas, dos portadas iguales. Una característica, ¿no?, importante, si ustedes van por el centro, ¿no?, y de repente van viendo pues muchas iglesias, todas las iglesias cuyos accesos sean laterales y tengan estas portadas gemelas, son iglesias de los conventos, de los antiguos conventos de monjas, que hoy pues, ¿no?, en el centro ya quedan pues casi nada más las iglesias. Ya es muy raro encontrarnos los claustros, porque esto otra vez, como les decía, con las leyes de reforma, pues todos los conventos masculinos y femeninos pues van a ser destruidos, ¿no?, fraccionados, y normalmente pues las iglesias se tienden a salvar un poco. ¿Por qué hay dos portadas? Esto también nos habla como de este papel importante, ¿no?, purificador, este papel de esta institución como la que resguarda el honor
En las portadas o los accesos a los conventos de monjas son dobles porque se piensa que en uno o por uno entran los fieles, ¿no? Hay que recordar también que los conventos no funcionan como instituciones aisladas de la sociedad, o sea, hay ciertas emociones, ¿no? La gente del barrio pues asiste a misa con las monjas, les compra sus productos, ¿no? Las monjas son importantes boticarias, en fin, a pesar de que haya clausura, eso no quiere decir que son instituciones aisladas. Entonces, por una portada, por una puerta, digamos, entran como los fieles y por la otra se supone que entraban las religiosas al momento de desposar a Cristo y al momento de hacer sus votos perpetuos. Entonces hay una puerta que es, digamos, más sagrada que otra, ¿no? Reservada para las esposas de Cristo, y hay otra puerta que es para el resto de la población y los seglares. ¿Quiénes ingresaban al convento? Vemos que para ingresar al convento, pues la postulante a novicia debía expresar la libre voluntad de su deseo, es decir, debía declarar que nada ni nadie la había presionado al momento de hacer su elección. Y además de eso, pues vemos que hay toda una serie, ¿no?, de asuntos como codificados. A pesar de que yo quisiera ser monja, pues tampoco era tan fácil. Para ser religiosa de velo negro, es decir, un miembro con pleno derecho en la comunidad conventual, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del deseo de acceder como moza, como monja de velo blanco o como educanda. Vemos que este deseo, esta libre voluntad, pues no constituyó una razón suficiente para poder ingresar al convento. 4 eran sobre todo los requisitos principales para poder ser aceptada como novicia. Grosso modo, estos eran los siguientes. En primer lugar, la legitimidad en el nacimiento, es decir, ser hija de un matrimonio legítimo. En este horizonte hay una alta tasa de legitimidad, o sea, aquí la sexualidad, contrario a lo que pensamos, a pesar de que le están codificando todo el tiempo, es completamente desenfrenada, ¿no? Hay como muchas relaciones ilegítimas y pues uno de los requisitos principales era pues ser hija de un matrimonio legítimo, es decir, de un matrimonio, ¿no?, cuya unión había sido santificada por la iglesia, aunque esto tampoco era tan determinante. Está, por ejemplo, el caso de Sor Juana o de otras muchas monjas que tenían otro tipo de cualidades que disculpaba, ¿no?, que Sor Juana pues no era hija de un matrimonio legítimo, ¿no? Su papá tenía otra familia y luego había tenido amoríos con su mamá, entonces pues no la hacía como una candidata ideal, pero bueno, vemos que este asunto tampoco era tan determinante y podía ser como paliado si la aspirante tenía otra cualidad. Una segunda característica era también la casta o etnicidad, es decir, ellas tenían que ser españolas, peninsulares o criollas. Y este aspecto es importante porque vamos a ver que aquí está operando un criterio que es el criterio de la calidad de la sangre, es decir, en este horizonte la gente se diferenciaba más que por etnias o castas, como va a ser después en el 18, o por razas. Aquí también no existen estos conceptos, es más bien por la calidad de la sangre. Y aquí es interesantísimo, es un tema en el cual me podría detener mucho tiempo, pero pensar, o sea, la gente aquí se distinguía por, vamos a ponerlo de alguna manera, por la pureza de su sangre. ¿Y por qué esto es importante en este horizonte? Porque se piensa que es a través de la sangre que a las personas se les pasa pues todas las cualidades como morales y éticas, ¿no? Y como es una sociedad jerárquica, pues también o sea, a mayor calidad, pues va a ser mayor moralidad, por decirlo de alguna manera, y aquellos que tienen mayor calidad van a ser normalmente pues los grupos españoles. Recordemos también cómo esto, pues, la Ciudad de México, ¿no? Las lógicas que le están configurando, pues obedecen a toda la impronta del clima o del que viene España, ¿no? Toda la guerra de reconquista, esta como perturbación que produce, ¿no?, tener sangre morisca o sangre judía, por ejemplo, la contrarreforma. Entonces, por esto en este horizonte, la cuestión de la calidad de la sangre va a ser importantísimo. Entonces, se piensa, ¿no?, que solo aquellas que tienen mayor calidad de sangre, pues son las elegidas, digamos, para desposar a Cristo y también para rezar, porque se piensan que entre más calidad, mayor es el escudo, ¿no?, o la protección que los conventos o que la monja en cuestión pues pueda dar a la ciudad. Otro requisito era pues evidentemente la virginidad, que esto también era difícil de comprobar, pero bueno, se esperaba que fueran vírgenes, y el pago de una dote para su manutención al interior del convento. Y de igual forma, pues la postulante debía estar sana,
y tener 15 años al momento de entrar al noviciado para después profesar como monja a los 16 años. Hoy piensen, ¿qué hacemos a los 15 y a los 16 años? En muchos casos seguimos siendo, ¿no? Niños. Pero bueno, aquí está otra imagen de este convento. Aquí hay otro convento, que es el convento de Jesús María, que está en la calle de Jesús María, cerca de Moneda. También observamos estas portadas gemelas. Este es, bueno, parte de lo que queda del claustro del convento de Jesús María. Aquí hay otro convento, que es San José de Gracia, que está sobre la calle de Mesones. Y vean, pues, estas portadas, ¿no? Ornamentadas, pues, de modo muy hermoso, por decirlo de alguna manera, lo que otra vez nos habla pues de la importancia de estas instituciones. Esa es la portada del convento de Santa Teresa la Antigua, que está también cerca de la calle de Moneda, sobre la calle del Licenciado Primo de Verdad, que hoy es el ex Teresa. Ese es San Jerónimo, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo pues puras iglesias. Esa es la enseñanza, perdón, esta es la Encarnación, y esa es la enseñanza, que esta nada más tiene una portada porque es un convento, digamos, del siglo XVIII, y ya tiene otra función más educativa y no solo de resguardar, ¿no? De ser un convento de monjas, pero bueno, se las puse porque es una portada bastante bonita y el interior es hermosísimo. Pero bueno, ahora acuérdense que aquí estamos intentando pensar el espacio, y este preámbulo ya nos tomó mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, pensemos, nosotros somos religiosos o estamos religiosas, perdón, o estamos caminando ahí. ¿Por dónde no ingresaríamos nosotros espacialmente a este espacio? Valga la redundancia. Y evidentemente es por la iglesia. La iglesia en ese horizonte vamos a ver cómo es un espacio importantísimo en la vida religiosa y comunitaria, porque va a ser el espacio de unión entre lo sacro y lo profano. Ya sé que es un ejemplo un poco desatinado, pero esto cuando se los digo a mis alumnos les queda más claro. Es como una especie de portal místico, ¿no? La iglesia, es decir, es el contacto entre el exterior, entre el siglo, entre la ciudad caótica, y ese interior, ¿no? Santificado, purificado, virginal. Entonces, la iglesia era un espacio importantísimo, ¿no? En este horizonte, porque es digamos, ese espacio de unión entre lo sacro y lo profano. Y aquí, bueno, en la iglesia además era el espacio, digamos, donde se llevaba a cabo esta ceremonia para desposar a Cristo, y donde la religiosa pasaba a formar parte de un cuerpo simbólico, y donde, hasta cierto punto, adquiere un nuevo cuerpo. En este horizonte, pensemos, la identidad siempre se da en función de una corporación o de una corporalidad más grande, es decir, la identidad de las religiosas, su identidad corporal, está en función a que pasan a formar de un cuerpo, parte de un cuerpo más grande, que es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de la iglesia. Entonces, esta ceremonia, la ceremonia de la toma de estos votos, ¿no? De profesión de votos, se hacía en esta iglesia. Entonces, la iglesia simbólicamente, ¿no? Pensando el espacio y pensando el cuerpo, es, como les digo, este espacio donde se desposaba a Cristo y donde se pasaba a formar parte de un cuerpo simbólico, y donde la religiosa adquiría un nuevo cuerpo que era su hábito. Y el matrimonio con Cristo, ¿no? La ceremonia era hasta cierto punto la confirmación de que se estaba familiarizada con esos usos del cuerpo. Como les mencioné, antes de hacer la profesión perpetua de votos, por llamarlo de alguna manera, pues la novicia tenía que mostrar que había interiorizado ese uso particular del cuerpo, esa lógica particular del cuerpo que se esperaba de ella. Y la ceremonia para desposar a Cristo, ¿no? La ceremonia de profesión de votos, era esta ceremonia donde eso se daba por sentado, o eso se confirmaba. Y bueno, aquí les traje algunos interiores de iglesias por las que me gusta caminar. Esta es la iglesia de Regina Kelly, que es una iglesia preciosa porque conserva casi todos sus altares barrocos. Y bueno, otra vez vemos como estas iglesias por lo general son de planta de cruz latina, y también hay como muchos elementos decorativos, ¿no? Que nos hablan otra vez de la importancia de los conventos. Los espejos, que eran carísimos y no era algo de mal gusto, sino que era, si uno ve espejos, es que había mucho dinero ahí, ¿no? Los mosaicos. Esto es también un lateral dentro de esta iglesia de Regina Kelly. Esta es la iglesia de Santa Teresa la Nueva, que está por la plaza de Loreto, cerca del mercado Gregorio Torres Quintero.
y bueno, hay algunas que ya han perdido como su esplendor. Este es el retablo de la iglesia de la enseñanza. Y bueno, además en esta ceremonia, al interior de la iglesia, en esta ceremonia, digamos, para desposar a Cristo, a las religiosas se les ponía, digamos, el velo, que era la prenda por excelencia que les recordaba la clausura del cuerpo y los sentidos y ocultaba, según los tiempos y espacios, lo que no debía verse, reduciendo a la vez el campo visual de la religiosa. Y este velo, ¿no?, constituía pues un elemento muy importante que formaba parte de su hábito y que les era entregado en esta ceremonia como parte de un nuevo cuerpo. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de estos libros de profesión de fe, es decir, las religiosas tenían que firmar, ¿no? O sea, como pues, si fuera una especie de matrimonio civil, ¿no? El año de su profesión, como todo, digamos, todo su linaje, y en ese contexto, aquí estas, perdón, están un poco pixeleadas, pero es que estos libros son dificilísimos de encontrar y muchos están en colecciones privadas. Pero bueno, aquí la religiosa también firmaba, digamos, con su nuevo nombre, que era el nombre de religiosa. Como dato curioso, la religiosa, ¿no?, tenía, por ejemplo, pues, Sor Juana, ¿no?, tiene su apellido, Asbaje, y cuando se casa con Cristo tiene que ponerse como otro apellido, otro nombre, y normalmente estos nombres estaban como en función de la devoción de la religiosa, de sus patronos, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí hay unos cuadros, les puse unos cuadros de monjas coronadas, que también pues nos hablan, ¿no?, como todo este simbolismo que adquiere al cuerpo, que se pone en el cuerpo al momento de desposar al Cristo, ¿no? A Cristo, perdón, los colores son importantísimos, ya no voy a entrar a ahondar en ello, pero es también un mundo fascinante de estudio, hacer la historia de los colores, ¿no? Como el blanco pues les recuerda o es símbolo de dedicación a Cristo, el color negro, ¿no?, que llevan muchas de ellas, es símbolo de tristeza y llanto continuo, el color azul está vinculado, es el color de María, entonces también les recuerda que ellas deben ser, ¿no?, puras como María. Hay otras religiosas que son las clarisas, que llevan el café, ¿no?, un color como deslavado entre caqui y café, y eso, por ejemplo, les recuerda la pureza, y vemos también cómo hay objetos simbólicos que están posicionados en partes estratégicas del cuerpo y que cumplen esa misma función que las prendas, o sea, lo que forma parte del hábito religioso, y los colores, por ejemplo, el anillo, ¿no?, que portan las religiosas tras su profesión, constituye el símbolo de sus desposorios con Cristo, la corona de Cristo y la palma, que están utilizadas pues en estas ceremonias, también constituyen pues ese recordatorio de que ellas están pasando a formar parte de un cuerpo místico, de un cuerpo más grande. La corona, por ejemplo, simboliza esta idea de que es su esposo el que las va a gobernar ahora, y la palma o la vela simboliza pues también la que ellas deben pues de conservar. Y bueno, también encontramos que muchas entran, ¿no?, como con medallones, con imágenes pues de algún, de Cristo, ¿no?, o de alguna virgen o de alguna devoción particular, que también nos habla como de los valores, de las virtudes que ellas constantemente tienen que estar recordando. Y aquí no se ve muy bien, pero también hay pues como un cordón de cáñamo o una cuerda que ciñe pues su cintura y que se parece a esta de los frailes menores y que les recuerda, ¿no?, a las religiosas pues la importancia siempre de procurar imitar la humildad y la santa pobreza de Cristo. Entonces, bueno, hay muchas imágenes, esta es la imagen de un medallón. Pero bueno, estamos en la iglesia, es nuestra ceremonia. Pensemos ahora en esos distintos espacios que forman pues parte del convento y en los que yo les decía se van a imponer pues ciertas lógicas particulares ¿no?, del cuerpo. Uno de los espacios importantes en ese sentido y uno de los espacios que nosotros pues más o menos vemos hoy en día es el patio o los patios. Y aquí la función de los patios se remonta a toda una tradición de arquitectura histórica muy, muy importante en la que no voy a ahondar aquí, ¿no?, porque sería desviarme demasiado, pero me interesa destacar dos cosas. O sea, hay un aspecto funcional del patio y también hay un aspecto simbólico de ese patio. Y entre toda la simbología que le podemos asignar al patio está la de fungir como una especie de jardín del Edén.
es decir, de paraíso, que guarda y refuerza la clausura del cuerpo y del alma a la que están llamadas las religiosas. Recordemos también cómo muchos autores han asociado la idea de paraíso con la idea de un jardín, pero no cualquier jardín, esto es lo importante, sino un jardín clausurado, amurallado, ¿no? Como ven aquí en esta imagen medieval, protegido. Y vemos, ¿no?, en este horizonte como el rechazo del mundo por una vida en recogimiento como medio para encontrarse con Dios, uno de los pilares de la contrarreforma. Y como les decía, uno de los ideales de la sociedad en este periodo fue el de mantener a la mujer controlada mediante esa clausura. Y aquí es importante también señalar cómo ese voto de clausura fue género específico, es decir, este correspondió solo a las mujeres y no a los hombres. Los votos de celibato, pobreza y obediencia habían sido desarrollados a lo largo de la Edad Media y van a ser reiterados en el Concilio de Trento, por ahí del siglo XVI. Sin embargo, a partir de este Concilio de Trento, se va a reiterar este voto de clausura que antes no existía, y esto tiene que ver con todo otro tema importantísimo de cómo en esta época, digamos, el pecado original, que originalmente se considera como un pecado pues de soberbia, va a ser leído a partir del siglo XVI como un pecado de sexualidad, y esto va a traer pues consecuencias, ¿no?, para los modos en los que se está leyendo el cuerpo femenino. Y aquí es interesante, insisto, ver cómo se corresponde una clausura física, ¿no?, pero también con esta idea de clausura corporal. Y aquí les pasé algunos ejemplos. Este es el patio del convento de Regina, que es esta iglesia que les mostraba anteriormente, que está pues en la plaza de Regina, cerca de la calle de Regina, que hoy hay muchos bares por ahí, ¿verdad?, por donde está la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, este ya es un asilo hoy en día, que posteriormente, tras la claustración, se va a convertir en el hospital de Concepción Beistegui. Y bueno, aquí vemos esta idea, ¿no?, de los patios como estos jardines amurallados. Es la reconstrucción, ¿no?, lo que queda del patio de Santa Teresa en la antigua, otra vez que este convento que está en la calle Licenciado Primo de Verdad, muy cerca del Templo Mayor. Entonces otra vez, bueno, vemos la vegetación, ¿no?, que nos habla, o sea, que hay un uso funcional, evidentemente, ¿no? Muchos son árboles frutales, de donde las religiosas, pues están adquiriendo, ¿no?, alimentos, pero también esta idea de mostrar plantas, pues nos recuerda, ¿no?, esta idea del jardín del Edén, ¿no?, del paraíso original, los mosaicos, ¿no?, son lugares como de agua. Aquí estas imágenes medievales un poco que intentan pensar pues el paraíso como ese jardín amurallado. Estos claustros no son claustros de conventos de monjas, son de conventos masculinos, pero bueno, a mí me sirven un poco para mostrarles a ustedes, ¿no? Pues cómo pensar el cuerpo aquí en este espacio. Y vemos también cómo en los patios, en los claustros, esta es una foto, ¿no?, de una reconstrucción del convento de Santa Inés, que hoy está también sobre la calle de Moneda, y es el Museo José Luis Cuevas. Entonces, bueno, aquí vemos otra vez las fuentes, etcétera, etcétera, estas murallas. Hay muchos que dicen, ¿no?, cómo los patios eran como una especie de pequeñas ciudades medievales. Y bueno, lo que me interesa, ¿no?, es cómo pensar el cuerpo aquí en este espacio. Y vemos que ante los desplazamientos constantes de un lugar a otro que supone la vida en el convento, ¿no?, muchos de estos desplazamientos van a ser rituales, es decir, el cuerpo de la religiosa aquí es llamado a desplazarse con toda compostura, con mesura y sin aceleración intempestiva. Es decir, el cuerpo de la religiosa se piensa en este horizonte como una especie de instrumento musical. ¿Por qué, no? O sea, donde las cuerdas, por ejemplo, aquí deben como tenderse y contraerse de manera armoniosa. Y vemos que aquí la armonía importa, o sea, la armonía de la vida en grupo importa en la clausura, lo mismo que el pleno desarrollo de la vida espiritual de cada quien, porque esta armonía hace, ¿no?, o potencializa este poder, digamos, de formar parte de un cuerpo místico. Y aquí otra vez yo quiero que pensemos, ya sé que necesitaríamos más tiempo para desarrollar esta idea, pero piensen ustedes, no sé, cómo se desplazan en ciertos movimientos, como cuando van a la ENA, a lo mejor hay un cierto modo de desplazarse que quizá ustedes consideren libre, habría que pensar si está, ¿no?, configurado para parecer cool o corriendo cuando van tarde a clase. Pero bueno, aquí en estos espacios el cuerpo de la religiosa camina para verse, ¿no?, y para ser visto, pero también tiene que caminar de cierta manera que sea una manera como armoniosa, porque esta armonía implica, ¿no?, o potencializa esta idea de que se es parte de un
cuerpo místico. Y también en este horizonte no vemos cómo esta vestimenta religiosa también actúa condicionando los desplazamientos, las acciones y las posturas corporales, de tal suerte, ¿no?, que la vestimenta impone al cuerpo una lógica y también potencializa, magnifica esa lógica de acción, esa armonía. Otra vez pensemos nosotros en la ropa que utilizamos, ¿no?, y cómo esa ropa nos posibilita ciertos desplazamientos o no, como a veces buscamos, ¿no?, la libertad en nuestros movimientos, entonces utilizamos determinada vestimenta. Hoy en día quizá eso no tendría como mucho sentido porque ya no le asignamos a la vestimenta un papel simbólico, pero en este espacio la vestimenta también actúa e incide en esa armonía. Y bueno, aquí podríamos detenernos mucho, pero ya no los quiero aburrir y también quiero que haya tiempo para preguntas. Si avanzamos por los pasillos, ¿no?, vemos como el patio, bueno, tiene esta acción importante de recordarnos el paraíso, de condicionar a nuestro cuerpo a cierta lógica armónica, de armonía musical, ¿no?, a cierta lógica de movimiento corporal vinculado a la mesura, vinculado a formar parte o a reforzar esta idea de que formamos parte de un cuerpo mucho más grande. Avanzamos por los pasillos y pues llegaríamos a las celdas que normalmente estaban ubicadas en la parte superior. Yo les estoy pasando imágenes del Museo de Santa Mónica, de estas celdas, muchas de estas son pues, celdas también masculinas, pero es imposible hoy en día pues reconstruir estos espacios de las celdas, que además en el siglo XVIII cambian completamente. Pero bueno, me interesa mencionar esta parte de las celdas porque no eran en estas celdas donde nosotros pues encontraríamos las pertenencias personales de las religiosas, ¿no? Además de uno o varios hábitos, entre las pertenencias están distintos objetos, ¿no? Estaban muebles, cajas, pues de tamaños distintos que les servían para guardar diferentes cosas, como sus prendas, imágenes, libros espirituales, devocionales, trastos para cocinar, ¿no? Cucharas, cuchillos, rosarios, crucifijos, su chocolate, que era importantísimo. Y bueno, aquí yo he trabajado este tema con inventarios de defunción de la GN y es muy interesante ver, ¿no?, cómo hay religiosas que poseen pues nada más un hábito y un librito, hay otras que poseen bibliotecas impresionantes, otras que tienen muchas imágenes, anillos, joyas. Por ejemplo, hay el caso interesante, ¿no?, de una que posee un espejo de cuerpo entero o otra que posee un dientes de oro. Pero bueno, lo que me interesa pensar aquí es cómo la celda, ¿no?, aparece, es como ese lugar cotidiano que quizá, ¿no?, no tiene o no tendría mucha importancia, pero aparece en términos espaciales y corporales, que es lo que nos interesa aquí, como el lugar de guarda o vigilancia de la sensibilidad personal. Y es en estos espacios, ¿no?, donde particularmente se exhortaba a guardar el voto de pobreza, mismo que tenía una relación estrecha con el cuerpo, es decir, el voto de pobreza en este horizonte se entiende no solo como esta idea de no poseer muchas cosas, que vemos que aquí para ellas no se está leyendo así, sino también como esta idea, o sea, el voto de pobreza sirve para guardar la sensibilidad personal. Es decir, aquí, ¿no?, se exhortaba todo el tiempo a cuidar mucho, vigilar mucho las ropas que tocaban la piel, ¿no? Y se exhortaba que para manifestar la pobreza, las personas debían mostrarlo en su apariencia externa, sino que este voto de pobreza se cumplía principalmente vigilando o normando el contacto de aquellas telas permitidas y no permitidas. ¿Por qué? Porque esto ayudaba a evitar demasiada curiosidad en las carnes, ¿no? Entonces a las religiosas, por ejemplo, se les aconsejaba que sus sayas interiores estuvieran elaboradas, ¿no?, de un paño que se llamaba como paño grosero, o sea, un paño áspero. También se les recomendaba que estuvieran, hechas de un honesto azul, porque aquí el color es simbólico, entonces pues no podrías tener ahí como una cosa roja o negra de ropa interior, o sea, tenía que ser de honesto azul, porque eso guardaba la pobreza y la castidad. Y bueno, hay como toda una serie de normas que están vigilando esa sensibilidad de la piel, que es un tema también interesante. Y bueno, en este horizonte también, o en este espacio de la celda, es importante pensar cómo muchas religiosas guardan pues imágenes de Cristo como bebé, ¿no? O de María con Cristo a través de bebé, y también nos hablan de cómo hay una cierta sensibilidad maternal, por llamarlo de alguna manera, que se va a manifestar particularmente en el espacio de la celda. Y bueno, aquí alguna de las imágenes, ¿no?, que poseen estas religiosas.
si nosotros salimos de las celdas y caminamos, también vamos a llegar al espacio del refectorio. Y el refectorio, ¿no? Pues va a ser uno de los espacios conventuales en el que las conductas y los gestos se van a encontrar altamente codificados, ¿no? Este espacio, junto con el coro, era un escenario propicio para la escenificación y el despliegue de esta gestualidad monacal específica al interior del convento. Es decir, son los dos espacios donde más se van a codificar estos usos del cuerpo y donde esta gestualidad religiosa va a adquirir como ¿no? Pues sí, como esta especie de poder importante. Otro ejemplo que les pongo a mis alumnos, que no sé si sea su caso, porque no sé qué tan jóvenes son, pero imagino que han jugado alguna vez Mario Kart o han visto este juego de Mario Kart, ¿no? Ya ven que uno va manejando y de repente hay como una especie de, no sé, de poder que te hace ir como en turbo. Entonces, digamos que en estos espacios, esta gestualidad monacal codificada, pues se vuelve como una especie de acelerador, ¿no? De turbo hacia esos propósitos y objetivos de la vida comunitaria. Ya sé que tengo que trabajar en mis ejemplos, ¿verdad? A ver si me pueden dar uno al final. Y bueno, y esto es lo que trabajo más en este artículo que ustedes leyeron. Observamos aquí cómo lo espiritual, ¿no? Va a implicar al interior del convento tanto las actividades personales como las actividades en comunidad, es decir, tanto los gestos particulares como el espacio para su despliegue. Y este tipo de actividades comunitarias desarrollados en este espacio específico, es decir, en el refectorio, exigía de las religiosas la ejecución de determinados tipos de gestos, principalmente de solemnidad, respeto y penitencia, y estos se encarnan sobre todo en genuflexiones y reverencias. Entonces, bueno, aquí les muestro algunos ejemplos, que ya también no nos queda ese refectorio, digamos, como espacio arqueológico. Aquí hay como una imagen de un convento de carmelitas descalzas donde, pues, más o menos se nos da una idea, ¿no? De cómo, pues, en el refectorio, pues, estos gestos de penitencia se potencializaban, ¿no? Y se esperaban o se imponían dentro de este espacio. Y aquí es importante también notar que muchos gestos pueden compartir la misma acción y o posición corporal. Sin embargo, su significado va a depender del contexto, la situación, el lugar y el momento en el que se ejecute. Por ejemplo, ¿no? Uno de los gestos más frecuentes y simbólicos es la genuflexión, o sea, estar de rodillas. Y este gesto va a ser portador de múltiples significados según la circunstancia o la coyuntura de prescripción. Y como les decía, en este espacio, ¿no? Se fomentaba particularmente el despliegue de estos gestos de penitencia y de estos gestos de arrepentimiento. Y bueno, ahí no voy a ahondar mucho porque si quieren lo dejamos para la parte de preguntas, porque en el artículo que les di, pues más o menos está esto como muy desplegado, ¿no? Como aquí las religiosas se les pide pues que entren con cierta compostura, como si se quieren confesar públicamente, lo hacen en este espacio. Hay como toda una relación entre alimentar el cuerpo, porque es el espacio pues de comida para las fiestas, ¿no? De comida cotidianamente, y hay toda esta relación de cómo hay que alimentar, ¿no? El cuerpo, y también hay que purgar el cuerpo en lo espiritual. Entonces aquí vemos, ¿no? Este espacio pues dedicado para la lectura de las reglas y constituciones de alguna vida. En este espacio es importante también porque se toman las decisiones, ¿no? Se celebran ahí y como los capítulos, digamos, y es un espacio propicio para el despliegue de todos estos gestos de arrepentimiento y penitencia, ¿no? Hay muchas monjas que se van a flagelar en este espacio, ¿no? Que entran amordazadas, que se ponen en el piso para que todos las pisen, y como les digo, o sea, estos gestos de penitencia y de arrepentimiento, pues se podían mostrar o podrían ejecutarse en cualquier otro espacio, pero es en el refectorio donde van a adquirir todo un peso y un simbolismo que los va a magnificar. Y es por esta idea, ¿no? De que el cuerpo el cuerpo que se alimenta y el cuerpo que se purga. Y bueno, aquí también es importante, por ejemplo, analizar pues todas estas imágenes, ¿no? De vírgenes, de santas, y cómo también hay una codificación de esos gestos, ¿no? El arrepentimiento o los gestos de arrepentimiento implica mostrar un cierto semblante, ¿no? Implica juntar las manos,
implica ver hacia arriba, implica arrodillarse, implica flagelarse de esta manera. Este gesto, por ejemplo, podría ser también un gesto, el que estamos viendo de esta santa, un gesto de oración. Sin embargo, si estaba hecho en el refectorio, adquiría esa lectura particular, ¿no? De ser un gesto de arrepentimiento, ¿no? Los ojos bajos y, bueno, eso encontramos todo el tiempo en los manuales, cómo el cuerpo tiene, o sea, cómo el cuerpo tiene que adoptar ciertas formas y esas formas en determinados espacios se van a leer de cierta forma. Es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizá poco correcto políticamente, pero igual si nosotros hoy nos arreglamos, ¿no? Para ir a una fiesta o ponemos minifalda, o sea, si estamos como en ciertos espacios, a lo mejor, ya sé que es polémico, porque los cuerpos de las mujeres deberían de leerse, o más bien no deberían de leerse, pero bueno, si nosotros no nos ponemos minifalda, tacones, a lo mejor hace 50 años, si vamos andando por la calle, ¿no? El espacio está posibilitando una lectura de nuestro cuerpo. En cambio, si estamos en una fiesta, nuestro cuerpo se va a leer de manera distinta. No sé si queda claro este ejemplo poco correcto políticamente, pero bueno, lo que quiero mostrar es cómo hay distintas maneras de leer el cuerpo y en el caso del convento, esos modos de leer el cuerpo van a depender también del espacio en el que uno esté. Otro espacio importante va a ser la enfermería. Vemos cómo asumir la conciencia del cuerpo en el espacio conventual se iniciaba también a través de la conciencia de sus constantes enfermedades. Es decir, la enfermería era el espacio donde se confundían las penas del cuerpo con las del espíritu y por ello lo traigo rápidamente a colación. En este horizonte vamos a ver que paradójicamente, oximorónicamente, por utilizar un adjetivo más rimbombante, la estima por la salud corporal pues va a convivir a su vez con el discurso en torno a la enfermedad. Es decir, o sea, pues hay como todo un discurso que está señalando cómo la enfermedad es una ocasión o un regalo, ¿no? De Dios para purificarse, para elevar otra vez el cuerpo, ¿no? Hacia el paraíso, elevarlo hacia Dios, pero también hay una parte como fáctica, ¿no? Importante de la enfermedad corporal de la religiosa que también se exhorta pues a que se cure, ¿no? Entonces, en la enfermería, esta comparación entre enfermedad y martirio pues va a potencializarse, digamos, de cierta manera, o va a ser una lectura común. Y aquí les estoy pasando unas imágenes, bueno, de alguna religiosa, ¿no? Como la religiosa enfermera. Esta es una imagen de un dormitorio del siglo XIX de vizcaínas, pero yo me imagino siempre que las enfermerías de monjas debieron verse pues de esta manera. Y insisto, lo que es interesante notar de la enfermería es que era el espacio en el que las religiosas y el resto de las mujeres del convento iban para curarse. Es decir, la enfermería, ¿no? Era definida como ese lugar en el que se les daba a las religiosas las medicinas de la botica, elaboradas por las mismas religiosas enfermeras, y es interesante también espacialmente porque se estipula que la enfermería al interior del convento debía estar en el lugar más sano de la casa. Y por estar en el lugar más sano de la casa, el cuerpo, ¿no? Se curaba de un modo más fácil, que otra vez vemos este simbolismo, ¿no? Entre el espacio y las ideas en torno al cuerpo, o en este caso, prácticas en torno al cuerpo. Y bueno, el lugar más sano de la casa se pensaba pues que era el lugar que estaba como en el segundo piso. Si se fijan, casi todos estos espacios de los que hemos estado hablando están ubicados como en la planta alta, porque acuérdense que la Ciudad de México pues está fundada sobre un lago, entonces fue muy constante, sobre todo en el siglo XVII, que hubiera inundación tras inundación tras inundación, como todavía hoy sucede. Entonces el agua pues tiene toda otra concepción distinta en este horizonte, ¿no? Se piensa como la portadora de los miasmas, entonces casi todos los espacios como pues santificados importantes de los conventos están en la planta superior, y este es el caso de la enfermería. Y además, bueno, aquí en la enfermería, por ejemplo, eran los espacios donde las monjas pues tenían contacto con los médicos, con los cirujanos, con los barberos, ¿no? Es siempre vigilada. Este no es un cuadro de monjas, pero nos da una idea, por ejemplo, de una escena donde hay un médico visitando a la paciente. Esto como dato cultural también es interesante ver
cómo en este horizonte, el establecimiento como de la etiología de la enfermedad, es decir, la lectura o la aproximación clínica del cuerpo es muy diferente a la nuestra. Hay toda una idea de cómo el cuerpo se asemeja al gran macrocosmos. Entonces, por ejemplo, los médicos tenían que saber de astrología, de astronomía. Entonces, para establecer el diagnóstico del paciente, pues le preguntaban por sus signos zodiacal, ¿no? Veían cuándo había nacido, en qué latitud se encontraban, ¿no? En qué momento astronómico, astrológico, y todo eso influía en el diagnóstico que le daban a ese cuerpo, y también es un diagnóstico que hoy llamaríamos nosotros como indirecto, ¿no? Porque el médico casi no toca el cuerpo del paciente. Aquí, bueno, está sintiendo su pulso, pero no hay como acceso directo al cuerpo del paciente, y normalmente es a través de la orina. Hay todos unos manuales interesantísimos, podríamos hacer una historia de la orina interesantísima. Hay todos unos manuales de los colores para ver la orina y establecer qué tiene este cuerpo, ¿no? Ya hasta el siglo XIX es que va a cambiar este modo de aproximarse al cuerpo y de diagnosticarlo de otra manera. Entonces, bueno, aquí las religiosas eran visitadas por los médicos, siempre vigiladas por la religiosa enfermera, y en caso de que el médico pues diagnosticara alguna sangría, ¿no? O alguna otra, ¿no? Pues otro remedio, luego entraban los barberos y los cirujanos para hacer pues estas incisiones. Aquí también en este espacio vemos que se encontraban estas pequeñas tinas, ¿no? Que eran los famosos placeres, porque aquí el agua tenía un papel terapéutico. Las prácticas de limpieza estaban codificadas de otra manera, no es que fueran unas cochinas porque no se lavaban, sino que estaba el gesto de aseo en otro espacio, y el agua pues más bien tenía una función de remediar o de volver a balancear los humores. Entonces también en estos espacios es donde encontrábamos estas tinas o placeres para que las monjas se sumergieran, ¿no? O realizaran ciertas abluciones, pues siempre con este propósito de restablecer la salud. Este es de un museo, el Museo de Santa Mónica, que reconstruye una enfermería, y esta es un placer, ¿no? De vizcaínas, del Colegio de Vizcaínas en el siglo XIX. Y bueno, ahora nos movemos ya para ir cerrando. Nos encontramos en el coro, que es pues un lugar importantísimo de la vida monacal, de la vida en el convento, como también les ponía ahí en el artículo que leyeron. Y de entrada, ¿no? Bueno, vemos que el coro se mueve como en varios niveles. Tenemos el coro alto, el coro bajo y la parte como de la cripta. Aquí son algunos ejemplos de estos coros. Y bueno, ubiquémonos en el coro alto, ¿no? Vemos que el coro, pues fue un espacio propicio para desplegar todos los gestos de piedad y oración, y donde otra vez estos gestos se magnificaban y adquirían una importancia fundamental. Los gestos de oración y piedad buscaban transmitir principalmente devoción, sumisión, respeto, contemplación y veneración. Y como les decía, la oración en este periodo, ¿no? Se convirtió para algunos autores, o como algunos autores han señalado, en un ritualizado performance en el que las posturas corporales adoptadas, ¿no? Dotaban, según fuera el caso, de diferentes virtudes y significados. El coro, como les decía, se constituyó como uno de los espacios de gestualidad más importantes al interior del convento, y era el lugar donde este proceso de espiritualización del cuerpo se expresaba de manera más contundente, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo, o sea, los coros altos pues tienen este papel importante porque es donde las monjas rezan, pero también es en este lugar donde, ¿no? Podíamos ver como que pasaban cosas extrañas, los cuerpos levitaban, sacaban destellos, ¿no? Era en este espacio también donde se propiciaban pues todos estos encuentros místicos y amorosos con Dios. Aquí les estoy mostrando, este es el coro del convento de Regina, no sé si alcanza a ver bien, ya sé que mis fotos son malas, oigan, pero perdí mi cámara, y bueno, nada más para que nos fijemos en el espacio, o sea, la magnitud del coro otra vez nos invita, ¿no? A pensar en el papel tan importante de estos espacios. Bueno, es un coro bajo. En el coro alto normalmente, o al coro alto solo podían acceder pues las monjas de velo negro, ¿no? Y otra vez nos habla como de esta jerarquía, nos habla pues de esta Jerusalén celeste, o de esta jerarquía que tiene el cielo, donde pues las monjas de más calidad, ¿no? Están hasta arriba. En los coros bajos están pues las monjas de velo blanco, las niñas, las esclavas, las mozas, y posteriormente ahorita les paso imágenes de las
criptas. Y bueno, los gestos además desplegados en este espacio pues buscaban incidir, ¿no?, en la cohesión de la comunidad, y era aquí donde vemos como si se tratase de una representación corporal, ¿no? Los cuerpos de las comunidades, de la comunidad religiosa estaban llamadas, ¿no?, a pues implementar, a ejecutar de manera casi, ¿no?, militar, diferentes reverencias, golpes de pecho, ¿no?, cantos, inclinaciones, besan el suelo, o sea, es como una especie, pues sí, de performance, digamos, oratorio. Aquí tenemos otro convento, que es el convento de San Lorenzo, y es de los conventos donde todavía no sé si ven aquí en la flechita que estoy moviendo, se mantienen las rejas. Muchos de estos conventos que vemos hoy en día pues ya no están enrejados, pero en su contexto, digamos, original, pues había unas rejas hermosas. En muchos casos estas rejas tenían como púas, ¿no? Otra vez que se separaban lo sacro de lo profano. Y aquí vemos, ¿no?, como les decía, como pues los coros. Este es el coro de la iglesia de San Lorenzo, que también está sobre la calle Belisario Domínguez, que tiene una intervención muy extraña de Matías Geritz. Pero bueno, aquí ya no le tomé foto a esa. Y bueno, era en este espacio pues donde se guardan estos libros de rezo, ¿no? Era este espacio, por ejemplo, este libro me encanta, ¿no?, donde las religiosas pues a través de esta gestualidad ritual dedicada a la oración podían, ¿no?, elevar o intercambiar su corazón con Jesús. Aquí ellas hablan de cómo se les inflama este corazón, de cómo besan a Dios, ¿no?, etcétera, etcétera, el lugar de las visiones. Y me gusta porque, bueno, hay libros, esta imagen me gusta porque hay libros comunitarios, pero también hay como libros personales de las religiosas, y que dice, este librito es del uso de María Gertrudis de la Asunción, no se lo tomen. Y bueno, además aquí también, ¿no?, era el lugar donde luego los cristos, pues se bajaban, actuaban, interactuaban con las religiosas, ¿no?, donde pasaban, como les decía, hay muchas crónicas de la época, ¿no?, que señalan cómo hay luces, destellos que salen de este coro alto, de cómo hay ángeles que bajan a acompañar la oración de las religiosas. Aquí vemos otra vez estos gestos, un poco como entre gestos de penitencia, pero también gestos de oración, ¿no? Los cuerpos de las religiosas se volvían pálidos cuando levitaban, ¿no?, cuando esta palidez indicaba, por ejemplo, que su alma estaba pues en un coloquio con Dios. Como les digo, intercambiaban corazones, y bueno, todos estos raptos místicos que han trabajado muchos autores. También, bueno, este es el caso del coro bajo, ¿no?, donde ellas, aquí todavía encontramos como una pila, porque en esta ceremonia que hacen las religiosas al momento de ingresar al convento, es en el coro bajo donde las visten, donde les ponen su hábito y donde les cortan el pelo. Y en la mayoría de estos coros bajos, pues tiene escaleras, ¿no?, para bajar como a la parte de la cripta. Esta es como una reconstrucción otra vez del Museo de Santa Mónica en Puebla. Y lo interesante ahí ver, ¿no?, es como pues el coro hasta cierto punto es un eco de esta jerarquía como celestial encarnada en la tierra, ¿no? O sea, están en el coro alto las religiosas rezando, pero también es en el coro bajo donde ellas al final pues van a morir y donde se van a sepultar pues sus restos, y donde en el caso de haber sido una religiosa ejemplar se convertirán en reliquias, ¿no? Y su cuerpo va a adquirir pues otro significado en este horizonte. Entonces, al momento de morir, otra vez se les colocan estas coronas, ¿no? Y son adornadas como en el momento en el que desposan a Cristo. Y también en el coro bajo pues encontramos ¿no?, muchas descripciones de cómo estos cuerpos de religiosas ejemplares no se pudren, exhalan, huelen a rosas. Hay toda una como descripciones muy vívidas en términos de corporalidad. Y también es en este coro bajo donde a veces los cuerpos son destrozados, porque en el caso de ser una religiosa virtuosísima, pues todos quieren un pedazo del hábito, ¿no?, como amuleto mágico, un pedazo del cuerpo. Entonces a veces encontramos unas verdaderas carnicerías, ¿no?, para agarrar un pedacito de cuerpo que ahora adquirirá otro significado como reliquia. Y bueno, ya para concluir este espacio y dar tiempo para las preguntas, pues vemos que el espacio conventual fue de igual forma un espacio
propicio para la aparición del demonio durante los siglos XVI y XVII. El personaje del diablo, así como los demonios, va a formar parte del imaginario religioso y cultural aceptado en la Nueva España. Aquí vemos cómo el cuerpo de la mujer y la figura del diablo van a mantener, pues de antaño, una relación muy estrecha. De acuerdo con el discurso religioso, el cuerpo de la mujer era mucho más susceptible y proclive a los asaltos de Satanás, ya fuese estos en forma de tentaciones, posesiones o simples embates. Su naturaleza húmeda y su tendencia a la imaginación desmedida o al falso juicio, herencia de la primera mujer Eva, llevaba a las mujeres a ser presas fáciles de los demonios, según se pensaba. Y bueno, en este caso también es interesante notar, o sea, podríamos hacer todo un tratado de demonología, pero lo que me interesa a mí destacar es cómo los demonios eran considerados una especie de seres inmateriales que actuaban en el plano terrenal a través de cuerpos intermediarios. Por ende, en la clausura y en general en la Nueva España, la figura del diablo fue personalizada de diferentes formas. Es decir, o sea, el diablo es una especie de ser inmaterial, pero para poder actuar necesita encarnarse, necesita acuerparse, como diríamos hoy en día. Entonces, en la clausura y más en el convento y sobre todo en la iglesia, ¿no? Curiosamente, el diablo donde más se aparece va a ser en la iglesia, en los coros y también en las celdas y en los patios. Vemos que en el caso de la clausura y en el siglo XVII, pues el diablo va a tomar distintos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho como un registro de todas las formas que adquiere el diablo en este contexto. Entonces, vemos que el diablo toma la forma de amenazantes hombres negros, así dicen las crónicas, toma también la forma de seres imaginarios que aparecen en los bestiarios, ¿no? Como dragones, grifos o duendes, y también toma la forma de distintos animales. Bueno, aquí vemos estas imágenes como de los demonios medievales, ¿no? Que son pues, seres peludos, seres con pecho, ¿no? Que tienen como distintas formas dependiendo en lo que se vayan como a encarnar. Es magnífico trabajar con los bestiarios y bueno, vemos también ¿no? que se aparece, por ejemplo, como sapos horribles, como enjambres de escarabajos, como puercos, como gatos, como toros, como tortuga, como chicharra, como león, ¿no? Como lagarto, yegua, soldado, un fantasma horrible, un hombre de raza negra, un hombre desnudo, un ermitaño de larga barba o bien una sirena de mar muy, muy hermosa. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho para que vean también cómo el diablo, pues todavía en este contexto no era ese diablo así tan maligno que nosotros nos imaginamos y en el que se va a convertir posteriormente en el siglo XVIII y XIX, pero hay un pasaje que me encanta en una crónica del convento de Jesús María, donde una religiosa virtuosísima, que es Marina de la Cruz, está rezando, ¿no? En la iglesia y el demonio, pues para tentarla, la quiere distraer de su rezo, entonces adquiere la forma de un conejito, de un teporingo, y empieza a brincar por la iglesia. Entonces, esa era la acción del diablo. A mí me da enorme ternura que se transforma en conejo. Claro que, bueno, hay toda una vinculación de ese diablo que se transforma en conejo en la crónica con los conejos que aparecen en muchos bestiarios o crónicas medievales. Pero, por ejemplo, a veces también el diablo, ¿no? Se asomaba a las ventanas de las religiosas, a las ventanas de las celdas o a las ventanas en el coro y les comenzaba a hacer, ¿no? Como muchos gestos para que estas religiosas se rieran y se distrajeran de su oración. Entonces, esa era un poco la acción del diablo en los conventos. También, bueno, había diablos muy malos, ¿no? Sobre todo con las más santas, que las agarraban de los pelos, ¿no? Las levantaban, las hacían girar, las azotaban, las estrellaban. Y aquí vemos, ¿no? Cómo el objeto de disputa central para el diablo, pues va a ser el cuerpo o la atención del cuerpo de las religiosas, como les digo, ya fuese para distraerlas, que es en la mayoría de los casos, o en el caso de que una fuera demasiado virtuosa, pues para a jalarla de los pelos, azotarla, lastimarla físicamente. Y aquí es interesante notar cómo el imperio, ¿no? de Satán, por decirlo de alguna manera, sobre el cuerpo del ser humano, a pesar de todo, era transitorio. ¿Por qué? Porque era sabido que los demonios atormentaban a los siervos de Dios, perdón, de Dios, únicamente con la alta y divina permisión. Es decir, o sea, la acción del demonio sobre el cuerpo de las religiosas solo era posible mediante el visto bueno de Cristo, ¿no? Del Creador,
que era el autor que orquestaba tales pruebas en las esposas de Cristo, ¿no? Y aquí se interpretaba que pues esta acción del demonio sobre el cuerpo de las religiosas era una prueba fiel de la predilección de Dios hacia su amada, ya que el mal, como les digo, pues estaba estrechamente sometido a la voluntad divina. Y lo que es interesante notar aquí es cómo, pues bueno, el diablo está en toda la Nueva España. Está este libro famosísimo de Guy Rosat de América, Imperio del Demonio, pero en el caso de los conventos, ¿no? Los conventos son los espacios propicios para que constantemente se esté apareciendo el diablo ahí y esté haciéndoles pues travesuras a las religiosas. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias y pues los escucho ahora ustedes. Ya sé que parloteé mucho. Ya no se ve mi, ya no se ve mi pantalla, ¿verdad? No, ya está. Ok. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. Respecto a estos lugares donde se ve que comían y así, había como un balconcito y había una monja ahí leyendo algo. ¿Qué hace? Perdón? ¿Qué hacía la monja leyendo? Ajá, sí. O sea, bueno, ahí digamos que la comida estaba como muy codificada. Normalmente hay como toda una polémica porque en el siglo, finales del 16 y en el 17, cotidianamente las monjas comen como en su celda, ¿no? Tienen el permiso de no tener vida comunitaria porque hay toda esta idea de que la complexión corporal de cada monja es diferente y que la cocina en común nada más las enferma. Entonces, cuando van a comer al refectorio, normalmente es cuando se está celebrando algún capítulo, o sea, ¿no? Alguna como toma de decisiones o en las fiestas. Y como hay toda una festividad, ¿no? Religiosa, como que las religiosas, valga la redundancia, tienen que recordar otra vez que forman parte del cuerpo místico y como que tienen que reafrendar ese compromiso con esos usos particulares del cuerpo. Entonces, en todas las comidas está como codificado que tiene que haber una lectora, ¿no? Una hermana como hebdómada, que está desde ese como púlpito leyéndoles a las religiosas, ya sea las reglas y constituciones o alguna vida de alguna santa o algún libro devocional, o sea, de tal suerte que la comida como carnal, o sea, la alimentación del cuerpo, se acompañe de esta alimentación espiritual. Entonces ellas pues están como comiendo en silencio y están escuchando todo el tiempo a la hermana que está leyendo alguna vida religiosa. Pero es por esta idea que el alimento como corporal se tiene que acompañar de este alimento espiritual, otra vez como para recordarnos esta unión entre cuerpo y alma, ¿no? Y recordarnos esta idea de que, pues bueno, sí, Jesús también se encarnó en un cuerpo y ese cuerpo también es importante. Y luego hay muchas otras explicaciones, ¿no? Por toda esta idea como de la medicina moral, de que el cuerpo está formado de 4 líquidos y la salud depende de ese balance de los 4 líquidos, pues también si tú acompañas tu alimentación o tu comida de estas lecturas, pues va a haber como un balance y no te vas a enfermar por algún exceso. No sé si más o menos por ahí tu pregunta, Sara. Sí, ya más claro. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si se entendió más o menos, si no se quedaron dormidos. ¿Alguien más? No sé, aprovechen. Y yo nada más agradecerte, Ginny, muchísimo. Y es la primera vez que puedo tomar notas de las clases que das porque siempre estamos caminando. Entonces también fue una experiencia diferente y grata para mí. Y me gustaría hacer unas preguntas y unos comentarios, pero me gustaría que primero los demás preguntaran. Bueno, yo acerca de cuando se morían, de que algunos cadáveres no se podrían, bueno, o no sé si era así como esa alucinación, porque pues a final de cuentas toda la carne se pudre, ¿no? Quizás esa onda de que pues olían a rosas, bueno, se puede decir como una esencia celestial, porque se supone que ya estaban casadas, ¿no? ¿Puede relacionarse con su alimentación? Pues ese es un tema interesante porque lo que vemos aquí, o sea, yo evidentemente también diría, pues sus cuerpos se van a pudrir, ¿no? Pero, o sea, lo que es interesante notar es cómo en esta época, digamos, yo parto un poco de la idea que hay muchas maneras de leer el cuerpo, ¿no? Y en esta época lo que va a predominar sobre todo, y más en el caso de estos conventos de monjas, es esta lectura como alegórica del cuerpo,
¿no? Efectivamente, pues no sabemos, o sea, estas crónicas donde, porque siempre son las crónicas las que nos hablan, ¿no? De que las monjas pues se vuelven, ¿no? Que sus cuerpos de repente cuando bajan a verlos están sudando, ¿no? Esencias divinas, están sudando olor a rosas, que su carne está incorrupta y impoluta, pues ahí esa descripción en la crónica tiene más bien la función de reforzar que esa monja no es una santa y que ese convento cumple este papel como santificador de la ciudad. Entonces, las descripciones que aparecen en estas crónicas pues son más bien alegóricas más que real. Y aquí pues entra todo este debate, ¿no? De si le creemos o no a la crónica, porque ahí el cuerpo pues tiene esta función de reforzar este carácter sagrado de los conventos. Entonces, bueno, desde nuestra lectura yo diría, pues claro que el cuerpo se pudre, ¿no? Que todos nos comen los gusanos, etcétera, etcétera. Por ahí, insisto, es interesante ver cómo esta lectura alegórica del cuerpo no se contrapone con esta lectura fáctica que hoy en día nosotros podríamos hacer de los cuerpos, que ya es una lectura que nos viene como de la modernidad, del siglo XIX. Entonces, si se podría o no, si olía a rosas, yo creo que a las lectores, ¿no? de ese momento no les interesaba tanto eso, sino que ellos sabían que estaban leyendo pues como una lectura alegórica de esos cuerpos, que hoy en día a nosotros no nos cuesta como entender, porque venimos ya de una sociedad moderna que ha hecho una distinción tajante entre ficción y realidad. Pero en ese horizonte ahí, pues la función de esa descripción corporal, insisto, es más simbólica y alegórica, y eso es lo que, como que lo que basta. No sé si más o menos contesté a tu pregunta, Fernanda. Yo sé que es como difícil para nosotros vislumbrarlo, ¿no? Porque, pues, oye, o sea, yo también digo, pues, hoy en día yo diría, pues, el cuerpo se pudre, ¿no? Pero más bien ahí, eso no importa, sino que importa este papel que se le está dando como ese cuerpo de la religiosa. Bueno, espero haber contestado. No sé si alguien más, otra pregunta. Yo, Sí. tengo la duda de si en estos, o sea, dentro de estos espacios se podría como corromper de alguna forma, había un acto de corromper el cuerpo y el alma que, no sé, que llevaran acciones como de destierro, como de, o sea, así como salidas de estos conventos, o sea, como que se expulsaran a las monjas, o qué pasaba con... Sí, era muy raro que las expulsaran, pero hubo al interior de los conventos, hay como muchas transgresiones. Por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? De monjas que tienen malas amistades con sus esclavas o con ¿no? Con otras monjas, como toda una serie de como normas, ¿no? De los prelados o de leyes, de cartas que vemos que le están diciendo, cuidado con ¿no? Las malas amistades. Entonces ahí suponemos que había como quizá pues relaciones, ¿no? De tipo lésbico a lo mejor, o no sabemos a qué se refieren. Había muchos casos también de violencia, ¿no? De monjas que se enojaban y se arañaban, se golpeaban, o de casos también de monjas pues que tenían relaciones con sus confesores o con los sacerdotes, ¿no? Que les llamaban como estos curas solicitadores, o religiosas, por ejemplo, que hacían alguna acción que no debían, ¿no? Injuriaban, o no sé, voy a utilizar una palabra que no debería utilizar, mentaban la madre, ¿no? A Cristo, a los crucifijos. Entonces, todo eso, esos usos como corporales no debidos, tenían una consecuencia. Y esa consecuencia era como deliberada, ya fuera en el consejo, en el capítulo, o era, ¿no? La consecuencia, el castigo era decisión de un prelado. Pero normalmente ese castigo no, o sea, no implicaba la expulsión de la monja del convento. O sea, una vez que entrabas, ya no había como manera, o sea, la monja no la podían remover tan fácilmente de la comunidad, o sea, era parte de esa comunidad. Entonces, lo que hacían era o que la monja hiciera algún tipo de penitencia, que normalmente sucedía en el caso del refectorio, ¿no? O sea, que todas le pegaran, o que ella se encara y pasaran sobre de ella, o que rezara determinadas Aves Marías. Insisto, aquí nos parece sádico, ¿no? ¿Cómo le van a golpear? ¿Cómo la van a pisar? Pero bueno, es otra vez por este papel como del cuerpo como campana, o sea, lo que pasa en el exterior ayuda a reformar o a cambiar el interior. Otro castigo también, hay muchos conventos que tienen cárceles adentro. Entonces la monja luego pues pasa un tiempo en la cárcel, y el máximo así castigo, el peor castigo que le podían hacer a una monja era quitarle su hábito.
porque el hábito cuando entraban, yo les decía en esta ceremonia, o sea, ellas aprendían o daban cuenta de este uso corporal, pero además adquirían un nuevo cuerpo y ese cuerpo estaba simbolizado en este hábito religioso, de tal suerte que muchas religiosas jamás se quitan el hábito el tiempo que están ahí, o sea, duermen con su hábito, hay muchas descripciones de cómo cuando se enferman les quieren quitar el hábito para, ¿no? Pues examinarlas, o sea, sangrarlas, digamos, o ponerles algún ungüento, y ellas se resisten, es lo peor que les puede pasar. Entonces, más que expulsarlas, así en el caso gravísimo, lo que hacen es que les retiran el hábito, o sea, les retiran como el velo negro y pasan a tener otra función al interior del convento, que también es difícil rastrear qué, ¿no? Si se volvían monjas de velo blanco, si se volvían como niñas o qué, pero más que expulsarlas era quitarles el hábito, eso era como lo peor, ¿no? Porque era una especie de segunda piel, es su cuerpo místico. Entonces, no sé si por ahí más o menos iba. Sí, gracias. Yo, la última. Sí. En relación con lo que decía Pau, todo esto no, o sea, no sé, he visto películas y no sé si sea igual, pero no, todo esto lo relacionaban a que tuviera alguna posesión del diablo o algo por el estilo. O sea, que fueran así como buscaran sexo o cosas así. Pues esa es o sea, sobre las posesiones demoníacas, ¿no? Esa es una pregunta interesante. Ahí el diablo yo he visto que tiene como dos papeles, porque he encontrado, por ejemplo, como muchas monjas, o sea, yo les decía, ¿no? El cuerpo femenino, por sus características fisiológicas, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Por ser húmedo, pues era un cuerpo propicio para la posesión demoníaca y para la acción del demonio. Es muy raro, por ejemplo, encontrar casos de hombres, de varones que fueron poseídos por el demonio, o si leemos vidas religiosas, los hombres tienen como otro tipo de pruebas, les pasan otras cosas, y es raro que el demonio los moleste tanto como a las mujeres. Más bien aquí, como la constitución corporal de la mujer hace que sea presa fácil del demonio y por esta cuestión de menor de edad. Pero lo que es interesante observar es cómo las mujeres también usan un poco eso a su favor. Yo me encontré varios casos de la Inquisición donde, no sé, las monjas injurian o le pegan, ¿no? Y arañan a la otra religiosa, pues también estaban bien chiquitas, ¿no? Y siempre aducen y dicen, no, es que el diablo me tomó la mano y yo la arañé, no, es que el diablo poseyó mi lengua y por eso injurié. Entonces, aquí es interesante notar, ¿no? Cómo esta figura del demonio que las atormenta, pues también juega a su favor, porque hay monjas que dicen, no, pues es que yo no, fui, el diablo, pues no, me poseyó o fui una obsesa, porque hay esta distinción entre posesa y obsesa, fue una obsesa del demonio, y eso las disculpa, digamos, de como consecuencias más graves o de ir a la Inquisición. En el caso de las posesiones demoníacas, que es un tema como muy en boga y además en este periodo del siglo XVII, en el caso de Europa observamos como en ciertas regiones, pienso sobre todo en Francia, hay como la transición, han estudiado varios autores de los fenómenos de brujería, que son como fenómenos vinculados más como al mundo rural, ¿no? Al mundo campesino. Hay esta transición a los fenómenos de posesión que se dan más como en el marco urbano y sobre todo se dan en el centro de los conventos de monjas. Entonces en Europa, en este siglo XVII es como el gran siglo de las posesiones demoníacas y muchos autores han interpretado esas posesiones demoníacas como un síntoma, un signo de muchas rupturas que se están dando en ese horizonte, ¿no? Hay una mirada religiosa que comienza a ser desplazada por una mirada médica para leer el cuerpo. Tenemos también mucha atención por las guerras de religión, ¿no? La división entre todos los credos protestantes y los católicos, empieza a ver como el surgimiento del poder absoluto, ¿no? Entonces también hay como una pugna entre localidad y centralidad, y pues es el gran siglo también del demonio. En el caso de la Nueva España y de los conventos de monjas, yo no he encontrado ningún... O sea, el diablo está muy presente y las molesta mucho, y están las obsesas, o sea, que son las que pueden solo ver al demonio, o sea, que el demonio se apodera un poco como de su imaginación o de sus sentidos, pero no las posee como en el caso de otros episodios, ¿no? Otros fenómenos europeos. Yo no he encontrado aquí ningún caso como de posesión demoníaca. No sé bien a qué se deba, o sea, habrá que estudiarlo más, pero como les digo, aquí el símil que podríamos hacer es que en el caso de Europa hay quizá mayor tensión, sobre todo en términos de credo religioso. En el caso de la Nueva España, no quiere decir que no haya distintos credos, ¿no? Está todo el caso a finales del 16, ¿no? De estos judíos que queman, de los Carvajal,
o sea, hay la tensión de que hay, pues, o sea, es que hay como presencia judaizante, por llamarlo de alguna manera, pero todavía la protestante está como muy controlada, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no pase de facto, sino que hay como mayor control. Entonces, quizá por eso a lo mejor no hay como ningún caso de posesión. Y bueno, pues es un tema bien complejo, ¿no? Porque se puede explicar de muchas maneras y otra vez tendríamos que adoptar como esos modos en los que se está leyendo la posesión en ese contexto, ¿no? Que sería como nuestro gesto de historiador, porque obviamente hoy en día, pues ya, como no somos sociedades religiosas, pues también hemos expulsado un poco al demonio de la lógica de explicación de lo que pasa cotidianamente, ¿no? Entonces nosotros diríamos, esas monjas están fingiendo, claro que no, pero bueno, otra vez es pensar qué papel tiene el demonio ahí y por qué se está apareciendo o cuál es su función alegórica y retórica. Y en ese sentido, miren, aquí lo tengo, les voy a recomendar un libro muy bueno, que es de La posesión de Ludán, donde esta explicación que les estoy dando es de este autor, Michel Desertot, que no sé si no han leído con Alexandra, pero bueno, ahorita estoy dando un curso justo de eso y por eso lo tengo muy, muy fresco lo de la posesión, pero no sé si contesté tu pregunta, Sara, o si iba por ahí. Sí. Gracias. Yo quiero preguntar algo. Ay. Bueno, como en relación con cómo interpretan la corporalidad en los espacios, o sea, es que no me quedó muy claro si es algo consciente o inconsciente. Yo creo que es de las dos. O sea, hay una parte en la que ellas son como conscientes de ciertos gestos que tienen que desplegar ahí, o sea, en esos espacios, porque son los espacios que van a propiciar que esos gestos, por ejemplo, si yo me hinco, yo me persino, adquieran como un mayor poder o adquieran una mayor potencia. Entonces, hay ciertos gestos o cierta gestualidad que ellas incorporan como de manera más consciente, ¿no? O sea, pues yo sé que cuando entro a la iglesia me tengo que persignar, yo sé que cuando estoy en el coro, pues me tengo que hincar cuando el padre diga determinada cosa, o que cuando estoy rezando un Ave María, tengo que juntar las manos y tengo que, ¿no? Poner los ojos de determinada manera, porque como les decía, hay muchos textos normativos, sobre todo textos vinculados con las reglas, constituciones, que están operando ahí, que les están recordando a ellas todo el tiempo cómo tienen que estar utilizando su cuerpo. Pero también hay una parte quizá que hoy podríamos calificar como de inconsciente, aunque no me gusta mucho utilizar esa palabra, pero bueno, hay una parte como inconsciente que también funciona o que también se interioriza al observar las imágenes, ¿no? Al imitar al resto de las religiosas y que está operando también en esta lógica corporal y de la cual quizá ellas no sean tan conscientes o no sea tan visible. Es como, pues no sé, nosotros hoy en día, ¿no? Ya sé que hoy en día como que partimos de este postulado de que nuestro cuerpo, nuestro uso del cuerpo es más libre, pero también, insisto, hay que pensar otra vez en esta ritualidad, ¿no? En esta gestualidad que nosotros también adoptamos cuando estamos en determinados espacios, por ejemplo, cuando estamos en un salón de clase, ¿no? Hay cosas que no están explícitamente dichas que no podemos hacer, pero que no hacemos, o cuando vamos a un examen profesional, cómo adoptamos, ¿no? Cierta seriedad o cierta gestualidad, que es lo que dice Erving Goffman, que es este sociólogo que a mí me gusta, en este libro de la presentación de la persona. Él dice que, o sea, él empieza a estudiar todos estos espacios de interacción humana como si se trataran de espacios teatrales, en los que nosotros adoptamos, ¿no? Cierto lenguaje corporal y cierta vestimenta. Hoy en día eso es quizá difícil, o sea, ustedes no me están viendo, pero si estuviéramos en un salón de clase, pues yo voy a llegar, ¿no? Como con cierta vestimenta para reforzar mi imagen de que yo sé lo que les estoy diciendo, ¿no? Ahorita el uso que hago de mis manos, o que agarro la pluma, o que no, que me pongo los lentes y no sé, o sea, ya sé que es muy inconsciente y no se ve, pero hay ciertos espacios que están determinando los usos de nuestro cuerpo. En el caso de los conventos, ¿no? Quizá eso es más claro porque hay toda una lectura, como les digo, alegórica del cuerpo, o sea, esos gestos al final tienen una lectura religiosa y al final están hechos para que pues este papel de las religiosas sea efectivo, o sea, ese papel de oración, ese papel donde su cuerpo es santificador de la ciudad, pues sea efectivo. Hoy en día, no sé, cuando ustedes van a beber cerveza, o sea, también hay cierto uso corporal, o cuando quieren ligar, no sé, ahorita hoy ando corta de mis ejemplos, pero es como ser conscientes también de eso, ¿no? O sea, en ese horizonte que es pues un mundo más jerárquico,
quizás más visible, pero yo creo que podríamos pensar, ¿no? Pues en esta hipótesis o observar eso incluso hoy en día, ¿no? Como esos espacios, o hay ciertos espacios que nos imponen una determinada lógica corporal, un determinado uso del cuerpo, pero que también, eso es importante, imponen una determinada lectura, ¿no? O sea, si yo llego con un traje de buzo al salón de clases, pues ustedes van a hacer una lectura como, híjole, ¿no? Esta profesora, ¿qué le pasa? Si yo llego con un traje de buzo, ya sé que es un ejemplo muy tonto, ¿no? Si estoy en el océano, en la playa, pues eso no se va a ver tan mal, ¿no? O sea, los espacios, lo que yo quería subrayar es cómo no solo imponen lógica, sino también imponen modos de leer. Y en el caso de los conventos y de tu pregunta, a veces esos son conscientes, es decir, ¿no? En este espacio se espera que yo haga esto, ¿no? Que coma de tal manera, que no más que con la boca abierta. Y también hay una parte que no es tan consciente, pero que está operando. No sé si más o menos iba por ahí tu pregunta, Nelly, si la contesté. Sí, muchas gracias. ¿Había otra pregunta? ¿Daniela? ¿Sí? Sí, hola Jenny. Hola. Sí, era dos comentarios cuando estaba leyendo tu lectura, tu ensayo, justo pensaba en quiénes eran estas monjas, porque o sea, decía, bueno, son indígenas, son mestizas, son españolas, y pues ya después lo dejaste claro, pero creo que es algo que sí me imaginaba, ¿no? Y luego en las pinturas, pues lo que se mostraba era pues gente, digamos, de tez blanca, ¿no? Lo que uno podía reconocer. Y el otro lo otro que me interesó mucho de la lectura fue el tema de justo del cuerpo educado, del cuerpo al que le ponen estas reglas para moverse. Y creo que es, bueno, lo que me hizo pensar justo es en este momento de ahora, ¿no? Donde nos sentamos para comer, donde usamos los cubiertos, donde la forma de entrar al baño y hacer del baño, pues, no sé, pensé como esa reflexión de cómo nos han educado o de dónde surgió esta forma de educarnos con el cuerpo y en el espacio también, ¿no? Y lo que estaban comentando justo con el comentario de Nelly, eh, pues que ya tenemos esto pues impuesto en el cuerpo, ¿no? Y creo que eso es algo importantísimo pues, para reflexionar como dependiendo del espacio actúas de alguna manera, ¿no? Y pues nada, ese era mi comentario y creo que es algo como muy curioso que nos aporta la lectura. Gracias. Sí, pues hay varios trabajos. Como que el primero que empezó a señalar esto es un antropólogo que se llama Marcel Mauss. No sé si lo han leído, ¿no? Él tiene todo un ensayo sobre las técnicas corporales y él observa también cómo, o sea, en la época en la que él escribe, está como, pues comienza a estar de moda o vigente la reflexión en torno a la cultura, ¿no? Y lo que es una cultura. Y él observa también cómo estar inmersos, ¿no? En una cultura, en un mundo de vida, implica aprender, ¿no? Ciertas técnicas corporales, o sea, ciertas maneras de conducir el cuerpo, de moverlo, que no siempre son conscientes. Y también una cuestión importante aquí es también como ver que no porque sean impuestas, forzosamente van a ser malas. Yo sé que a veces, ¿no? En el caso de los conventos, pues vemos que son espacios muy codificados y, ¿no? Como que hay toda esta lectura de ver, pues, cómo a las mujeres se les exigen, ¿no? Cosas que quizá hoy en día no nos podrían parecer como, pues eso obedece al patriarcado, pobres religiosas, pero bueno, así es, ¿no? Así es, y ahí como que el gesto sería intentar comprender, ¿no? Ese uso simbólico en ese contexto, valga la redundancia, a través de la lectura, ¿no? De por qué está operando de esa manera ahí. Entonces sí hay una como idea de control, pero también, insisto, es por esta lectura, ¿no? De que los cuerpos femeninos, por esas características que los están condenando, también son los cuerpos más proclives, ¿no? Para, pues, santificar la ciudad, para elevar el alma a Dios y como, ¿no? La función de oración de las monjas es importantísimo. Y bueno, en este caso, como bien lo mencionaste, pues también como estas monjas, sobre todo las de velo negro, que pertenecen como al estrato socioeconómico alto, pues también son de las mujeres que más esperan. Entonces también por eso esa codificación, que ojo, no quiere decir
que no jugar un papel importante en el resto de las mujeres, ¿no? Las mozas, las esclavas, por ejemplo, hay crónicas también que nos hablan de cómo estas esclavas luego son más santas o más virtuosas, ¿no? Que las mismas religiosas, y también eso es posible en este horizonte, ¿no? Pero bueno, de ellas se espera como que actúen con mayor codificación y mayor compostura. Y bueno, no sé si hay algo más. Ya sé que me gusta mucho hablar, ¿verdad? Pero sí, tengo mis clases también y hablo ahí. Hola, yo quiero hacer una... Hola. Primero, pues muchas gracias por haber venido a darnos una clase sobre lo que tú has estado trabajando, y luego gracias por trabajar esos temas que son muy chidos y que luego pues a veces no se trabajan tanto específicamente en el tema de la mujer, ¿no? Bueno, quería preguntarte, entiendo mucho que el por dónde está yendo la discusión es más como en esta cuestión interpretativa, esto que dices tú de las cargas simbólicas que pueden tener el cuerpo y el uso del cuerpo, ¿no? Bueno, no el uso del cuerpo, sino el uso del ser mismo como cuerpo. Entonces, pensándolo desde esta idea, me gustaría como regresar un poquito en estos como niveles de entendimiento. Entiendo que está como la vivencia por sí mismo, ¿no? O sea, lo ubico, lo aterricé un poco como lo real, lo imaginario, lo simbólico, ¿no? Si se pudiera aterrizar desde ahí. O sea, pienso como la vivencia, como esta cosa real que después, a través de la percepción, se empieza a adquirir ciertos simbolismo, y que después se le atribuye una interpretación que va a ser precisamente lo simbólico, ¿no? Que es donde siento que estás como tú aterrizando esta parte. Y entonces a mí me gustaría regresar un poco a la parte de percepción, que es esta parte de lo imaginario, donde la persona no significa, sino que actúa, ¿no? Un poco como ya lo venían mencionando las personas, mis compañeras, sobre el aprendizaje, ¿no? O sea, yo lo relaciono un poco con la mímesis de todo este aprendizaje y esta corporeidad que se entiende a partir de la imitación, que se entiende a partir del actuar con lo que se vive, ¿no? Pero entonces, entendiendo esto de la percepción como persona, o sea, el cuerpo atravesado por el mundo, ¿no? O sea, el cuerpo aprendiendo al mundo y aprendiéndose al mismo tiempo a sí mismo, donde entra la aprehensión y toda esta percepción como cuerpo cosmogónico, o bueno, como cuerpo, ¿cómo lo mencionas tú? Cuerpo místico, perdón. Cuerpo místico, que lo mencionas varias veces, y que mencionas que, ay, se me fue la voz, que mencionas que se hace un cuerpo conjunto, ¿no? Que se hace un cuerpo de todas, y que entonces esa individualidad, esa es mi duda un poco. ¿Dónde va esa individualidad colectiva? O sea, se vuelve una percepción mística grupal, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿dónde queda esa corporeidad mimética, esa corporeidad que es el primer momento de simbolizarlo? Bueno, a ver, espero poder responder a tu pregunta, Sara. O sea, un poco lo que yo, como postulo ahí, o lo que observo es que, por ejemplo, hoy en día nuestra identidad corporal parte, ¿no? De esta idea de que pues, nuestro cuerpo es único, no es nuestro cuerpo además, o sea, y nosotros lo estamos individuando todo el tiempo. Entonces, a veces cuesta trabajo entender cómo, por ejemplo, en este horizonte, esta identidad que está muy vinculado a la identidad corporal, más bien antes de pasar por el individuo, pasa por el grupo. Es decir, yo tengo una identidad, ¿no? Una identidad corporal, en tanto pertenezco a una corporación, en tanto que pertenezco a un cuerpo mucho más grande. Entonces, en el caso de las religiosas, como esa identidad o esos usos de su cuerpo que ellas podrían tener, pasa por esta idea de que ellas, ¿no? O sea, al final son parte de un cuerpo más grande, que es lo que yo señalo como el cuerpo místico, ¿no? O sea, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia. Y por eso todas las lógicas o técnicas corporales que ellas aprendan o aprenden ahí o que ellas implementan, tienen como finalidad al final, pues, fomentar, ¿no? O engrandecer este cuerpo místico. Y todavía no hay esta idea
¿no? De esta como individuación particular del cuerpo o, como les digo, este tema que han estudiado varios historiadores, ¿no? De cómo en la modernidad comienza a haber esta ruptura y nosotros o nuestra identidad comienza a pensarse más como en términos individuales y personales. Entonces, a mí esta idea luego me cuesta trabajo como explicitarla o incluso me cuesta trabajo masticarla, y más para el caso del cuerpo, porque también como estudiosos del cuerpo, partimos, ¿no? A la conquista del cuerpo, partimos como la objetivación epistemológica del cuerpo desde nuestro propio cuerpo. Entonces, un poco lo que yo estoy como observando ahí, o en lo que quiero hacer como énfasis, es pues en esta idea, ¿no? De que los gestos corporales adquieren sentido como parte de un cuerpo más grande, ¿no? Como parte también de esta idea del cuerpo campana. Entonces, ahí es donde también podría entrar, si lo vemos de cierta manera, esta parte de la mímesis. O sea, hay un aprendizaje corporal, un aprendizaje, ¿no? De ciertas técnicas corporales, de ciertos usos del cuerpo que las religiosas adquieren en la lectura, ¿no? De estas reglas y constituciones, en la lectura que también es la escucha, ¿no? Hay como toda una distinción también en esta época entre los diferentes tipos de lectura, o sea, está la lectura individual que yo realizo con mis ojos, pero también en ese horizonte leer implica estar escuchando que alguien más está leyendo, entonces por eso pues, la importancia de la entonación y todo eso. Entonces, bueno, hay una parte que pasa por esta cuestión normativa, pero también hay otra parte que pasa por esto que Girard, ¿no? Ha estudiado como la mímesis, es decir, la imitación de cómo otras religiosas, ¿no? Como sí, otras mujeres se comportan en esos espacios y a través también de esta imitación, por ejemplo, pues de estos cuadros, ¿no? Que están ahí colgados en el convento y que se pueden leer de muchas maneras, ¿no? Se pueden leer en términos de historia del arte, en términos, ¿no? De un mensaje como alegórico del martirio, pero también pues nos pueden dar como indicadores de esta gestualidad que ellas están desplegando ahí. Entonces yo no lo vería como procesos tan separados y no sé si es a eso a lo que iba tu pregunta, ¿no? O sea, yo no lo vería, es esta idea del cuerpo místico, no se está como contraponiendo con los modos en los que yo puedo pensar cómo se está adquiriendo este cuerpo. Ahí la problemática, que es una problemática como muy de historiadores, por decirlo de alguna manera, es cómo estudio yo estos distintos niveles del cuerpo, de la corporalidad, ¿no? Hay muchos historiadores que han hecho énfasis en cómo es más fácil hasta cierto punto estudiar las representaciones, ¿no? Estudiar los discursos, estudiar las lógicas del cuerpo, y es más difícil estudiar esos usos, esas prácticas del cuerpo, ¿no? Porque a veces pues puedo tener yo la norma, y eso no quiere decir que pase en la práctica, ¿no? Y es una discusión pues abierta, ¿no? Y enorme que se ha intentado pensar pues de determinadas maneras. A mí hay dos historiadores que me gustan, uno que trabaja el cuerpo, que es George Vigarello, y otro que no trabaja el cuerpo, que trabaja más como el tema de la cultura, o sea, de cómo leemos simbólica y literalmente, que es un historiador que se llama Roger Chartier, y ellos observan, ¿no? Cómo pues tampoco podemos hacer una oposición tan grande entre práctica y representación, ¿no? Y cómo van de la mano. Por ejemplo, Vigarello, él señala cómo o sea, este uso del cuerpo que no siempre es consciente, o sea, como esta gestualidad, ¿no? Los modos de sentarse, de ir al baño, o sea, estas cosas que quizá en nuestra cultura no estarían ya codificadas, ¿no? Pues si yo me voy a dormir, ¿qué rayos? Yo me duermo como quiera, ¿no? ¿Cómo está operando ahí la cultura? Pues hay historiadores que están señalando que sí, porque antes se dormían sentados. Pero bueno, lo que dice Vigarello es que o sea, en este despliegue de esta corporalidad hay mentalizada, ¿no? Ya una idea del cuerpo, entonces que tampoco son dos aspectos que yo puedo separar tan tajantemente. Entonces, siempre como historiador, pues me tengo que estar moviendo en los dos, pero también tengo que estar considerando cómo los usos del cuerpo responden a un cuerpo mentalizado por un individuo, es decir, una idea de cuerpo que ya ha pasado y que pasa por la cultura y que de hecho se socializa por la cultura. Esta es una interpretación quizá radical, ¿no? Porque, por ejemplo, Vigarello diría que no hay nada libre en nuestros usos del cuerpo, y no está mal ni bien, ¿no? Sino que más bien esta idea de leer al cuerpo como algo libre es algo que se ha posibilitado por diferentes condiciones, ¿no? O cuestiones en los últimos tiempos. Quizás es muy radical, pero bueno, o sea, él dice. Chartier, por ejemplo, también dice cómo, pues,
a toda práctica siempre corresponde pues una determinada representación y viceversa. No hay momentos donde quizá el historiador tenga más como las prácticas, ¿no? Las prácticas de higiene, por ejemplo, y ahí tocará a partir de estas intentar reconstruir ese ámbito de la representación, pero él tampoco no ve que sean como cosas tan disímbolas o tan distintas. En el caso del cuerpo, pues también se suma, por ejemplo, y más en el caso del cuerpo femenino, pues la posible experiencia, ¿no? O recepción que pudieron haber estado haciendo estas mujeres, ¿no? Porque también hay como muchas maneras de leer y hay unos que han señalado como pues esta distinción entre práctica, ¿no? Y representación. Habría que agregar también la distinción de género, ¿no? Y cómo pues estas representaciones no operan lo mismo para mujeres y hombres. Por eso yo les decía que en el caso del voto de clausura es algo que se piensa como género específico, es decir, algo que solo hacen las mujeres. Y aquí yo siempre pienso, ¿no? O sea, bueno, en el caso del cuerpo, ¿no? Tendríamos que preguntarnos, bueno, como historiadores, ¿no? ¿Qué historia quiero contar y cómo cambia esa historia si la cuento desde la perspectiva corporal? Y a lo mejor por ahí hay algunas pistas. Bueno, no sé si contesté, pero bueno, eran como los comentarios que me surgieron al escucharte. Sí, gracias. ¿Ya no hay nadie más? ¿Alguien más? Ginny, ¿ya te tienes que ir? ¿Tienes clase? Tengo clase, pero puedo tomarme unos minutos. No, bueno, nada más queda mucho y justamente mientras dabas la clase pensé no solo en términos de análisis de fuentes y en términos historiográficos sobre ciertos lugares comunes que también aparecen en las vidas masculinas, ¿no? En lo que hablaba sobre esta tentación del demonio, pero justamente la diferencia en el tipo de tentaciones que se dan en vidas masculinas que tienen más que ver con comprobar también la entereza, no tanto con tentar el cuerpo y usar el cuerpo para probar. Y la cuestión de los espacios que ya veremos si podemos ir a Tepozotlán, ¿no? Los espacios son los mismos, sin embargo, la simbolización y la escenificación en esos espacios es totalmente diferente. Pienso, por ejemplo, en el refectorio y en el uso del refectorio en el caso de colegios masculinos, colegios jesuitas, cómo es el lugar para seguir repasando, seguir estudiando y alardear los conocimientos más que el lugar de muestra pública de penitencia. Y bueno, es interesante esta diferenciación. Y quería preguntarte en ese sentido porque en tu texto utilizas mucho manuales y otro tipo de documentos escritos por frailes, ¿no? Por hombres, y es al final del día una perspectiva de esta mirada masculina que está normando los cuerpos femeninos. Pero quería preguntarte si te has aventurado ya a estudiar o si has visto, o sea, seguro sí, pero alguna diferencia, por ejemplo, en este libro increíble que nos mostraste de, ¿cómo se llamaba el librito que no quería que nadie usara, que nadie viera? El de Sor Gertrudis. Sor Gertrudis, exacto, que era suyo y bueno, ya ciertos documentos, me imagino sobre todo a partir del 18 y particularmente en el 19, si se podría, o no sé, si desde el 17, si ya se puede ver, digamos, esta perspectiva propiamente femenina sobre el cuerpo femenino, o si has logrado ver esta distinción. Pues esa es una buena pregunta que se me ocurren como varias posibles respuestas. O sea, en el caso de fuentes y más de fuentes para este periodo y sobre todo para conventos, pues ahí siempre es como, no resulta muy difícil quizá encontrar como la voz propia de las mujeres, porque normalmente en este periodo pues las mujeres no están escribiendo y las que están escribiendo lo hacen siempre desde un género que es un género como muy codificado, que es la geografía, ¿no? Hay un montones como, bueno, no montones, pero hay varios como diarios, por ejemplo, ¿no? Que las religiosas escriben por mandato de su confesor, que los especialistas han llamado como autogeografías, porque vemos que están pues llenas de muchos lugares comunes, ¿no? Hay como una manera de hablar de uno mismo en esta época, y en el caso de esas mujeres, pues pasa por este género geográfico, que es un género pues dedicado como, ¿no? A reforzar la santidad o ciertos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, ahí Dios siempre pues las llama a los 7 años, siempre la familia o ya sea un galán se oponen a que tome estado, ¿no? Siempre las religiosas juegan desde chiquitas a que son pequeños ermitaños y se están flagelando. Entonces hay como una suerte de cosas donde a veces es difícil encontrar como la voz
particular y propia de estas religiosas, y eso pues ha generado también como mucho debate entre los especialistas, porque hay quienes afirman que pues se puede recolectar como ciertos datos, ¿no? Ciertos datos quizá como colaterales del contexto que nos permiten como marcar o ver pues la voz de estas mujeres, pero en general lo que vemos es que es difícil, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, también pues nosotros partiríamos, ¿no? Como de esta premisa de que el cuerpo es nuestro y la escritura que hacemos es íntima, pero vemos también que en esta época pues no está operando ahí, entonces es un tema difícil para el caso de los conventos de monjas, y también por eso yo como que he pensado, proponía estudiar a este cuerpo femenino quizá desde otras ópticas, ¿no? Como por ejemplo los espacios, donde a lo mejor podemos encontrar como resonancias de este cuerpo, de lo que hacían estos cuerpos particularmente, o por ejemplo a través de estas prácticas. Ahí, ese texto que leyeron es como parte de mi tesis de doctorado, entonces había otros capítulos donde yo intentaba pensar, por ejemplo, prácticas de belleza, ¿no? Como prácticas de higiene en ese convento que quizá nos hablaran de ese cuerpo. Y otra respuesta también que se me ocurre para el problema es, hay una historiadora que se llama Caroline Walker Bingham, que ella trabaja historia de la Edad Media, pero ella observa cómo en el siglo XII la religiosidad femenina se vuelve una religiosidad como eminentemente corporal, ¿no? A diferencia de la religiosidad masculina. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres como que tienden a somatizar más su experiencia religiosa, y la labor de las mujeres está más vinculada como al cuidado de los cuerpos, ¿no? Besan leprosos, los cuidan, bueno, como que las santas tienen más este camino. Y ella, por ejemplo, ve ahí como una distinción entre lo masculino y lo femenino. O sea, quizá no es una distinción centrada propiamente en la voz, ¿no? De una mujer o en la voz de las mujeres, pero ella ve como dentro de este mundo codificado de la representación y del discurso, hay cosas que están haciendo las mujeres o lo femenino, y hay cosas que se espera más de los hombres o lo masculino. Entonces ella ve como que hay la posibilidad de intentar pensar esta cuestión como de género en ese espacio, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo lo vi en el caso de las religiosas, como a pesar de que está esta lectura o esta escritura como geográfica que es muy codificada, las mujeres están haciendo cosas que los hombres no, ¿no? Las mujeres todo el tiempo hablan de besar a Dios, ¿no? Hablan como de sentirlo, de sufrir sus estigmas. Entonces, ahí medio que, o sea, dentro de ese mundo codificado, encontramos como quizá estas distinciones o diferencias. A lo mejor no va a ser la voz de una mujer o de, ¿no? Como nosotros nos gustaría, ¿no? A ver, ¿en serio qué está pensando Sor Juana? O ¿en serio qué está pensando tal monja? Pero bueno, como que hay ahí esa posibilidad, ¿no? Y otra vez retomo pues estas preguntas como, o sea, ¿qué tipo de historia quiero contar? ¿No? ¿Cómo cambia si la cuento desde la perspectiva corporal? Y en este caso, ¿cómo cambia si la cuento desde la perspectiva de lo femenino, ¿no? Hay una colega que trabaja género que dice, o sea, pues hacer historia de las mujeres no es solo decir, hubo la conquista y vino una mujer, ¿no? Ella diría, pues eso no cambia la historia, sino más bien es intentar centrarnos, o sea, cuál era la visión de esa mujer de todo eso que estaba pasando. En el caso de las religiosas, eso es difícil de hacer, como nos gustaría, pero quizás si nos empezamos a fijar como en la particularidad de los usos de su cuerpo o de cómo están usando el lenguaje para hablar de sus cuerpos, a lo mejor ahí haya como una posible ruptura o una nueva luz. No sé si contesté a tu pregunta, Alexandra. Sí. Creo que sí, quizás ya, por eso decía como hacia el 18 y 19, ya con los estudios que has hecho en archivo en Vizcaínas, por ejemplo, o sea, que sé que ese no era tu propósito, ¿no? Cuando, o sea, de lo que estás haciendo en Vizcaínas, pero no sé, me imagino ya en siglos posteriores intentar sí percibir esto, porque como dices, es muy complejo para el... Sí, pues ahí más bien es como rastrear las trayectorias de sus cuerpos, ¿no? Porque también hay muchos historiadores que han visto cómo esta escritura como de lo íntimo es algo que se posibilita hasta el 19, ¿no? Que hoy diríamos, vamos a utilizar diarios, ¿no? De las monjas íntimos, o en los escritos de las mujeres ahí vamos a ver su visión, pero esta